cuenta. Bienvenidos a todos. Bueno, queremos pedirle mil disculpas primero a los chicos de Ser Bazares que están acá con nosotros, a Fede y a Sofi, están los dos acá con unos reyes bancándonos. Sofi, si querés ponerte los auriculares. Bueno, esto es Date Cuenta, Improx TV, atado con alambre, el primer stream de Berazategui. La verdad que bueno, como saben, nosotros somos vendedores, vendemos productos de cosmética, no somos profesionales, ustedes nos ven así que estamos como muy subidos a un pony volador, pero en realidad somos vendedores y siempre estas cosas técnicas suceden. Fede querido, ¿todo bien? ¿Cómo andas, Rey? A ver cómo se te escucha. ¿Se escucha bien? Sí, se te escucha perfecto. Buenísimo. Sofi, querida, bienvenida. Bienvenida, a Sofi. Date Cuenta. ¿Todo bien? Gracias, Sofi, y mil disculpas por estos inconvenientes No hay drama. que estamos teniendo. Pero aparentemente los escucho muy bien. ¿Ustedes cómo me escuchan? Te escuchamos bien, yo te escucho bien. Sofi, ¿vos cómo me escuchás? Pará, yo te escucho perfecto. Sí, yo necesito me que te estás acerques haciendo un poquito más. Exacto, ahí está un poquito Ahí más está. cerquita. Ahí Excelente. estamos. Che, Brunito, cada vez que viene gente grosa, Sí, sucede esto. intenso la energía que hay acá. Es increíble. Bueno, lo presentamos al pibe Cheque. Hello, ¿cómo estás? El pibe de monetización, Diego Gastón Acosta. Con un look Ya me voy a poner a laburar acá, Enzo que- Fernández, muy fachero, mi amigo. Gracias, amigo, Está gracias. casado, chicas, Sí, está sí, casado sí. con la chica de los perfumes, está acá con nosotros, No me Rocío manden más Pinat. MD nada porque ya fue. A Rono se la está escuchando, hacker, querido. El hacker. Qué mal. Ahora me van a escuchar. Ahora sí, la chica de los perfumes. Hola, amigo. Hola. Hola, chicos. Bienvenidos. Y bueno, ¿Cómo va? disculpen por la... Ya estamos en vivo, ¿verdad? Sí, 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 Bien, sí, sí. Bueno. Buenísimo. Clonarte. Clonar. Y Ignacio Roura, el pibe más inteligente que conozco al momento. El Conoces poca gente, amigo. Sí. Evidentemente no se puede. Gracias, amigo. Nachito, querido. Gracias a los chicos, de nuevo. Gracias, Sofi. Sí, Gracias, de Fede. De nada, chicos. Bancaron la parada. Contarle a la gente que estamos acá soportando ahí todos los problemas técnicos. Y la verdad que los chicos se la recontra aguantaron. Así que de nuevo, disculpas, pero contento de estar acá. Estamos ahí compartiendo. Estamos súper contentos. Gracias Total. a ustedes por invitarnos. En Sí, serio. Fede estaba desesperado, no veía que arranque la transmisión, estaba A Fede lo apurado. obligamos, Sí. lo No. La verdad que bueno, antes que nada, decirles que ¿Viste que- pasamos por una situación tensa hace como una hora que estamos con Sí, esto. Es estamos televisión hablando, verdad, es Sofi. televisión verdad, Nosotros siempre es decimos tremendo. que televisión verdad es lo mejor que te puede pasar porque es todo natural, es lo que está pasando ahora. No nos gusta vender, viste, espejito de colores, mundo cartón, no va. Acá es televisión verdad. Suceden cosas, Bruni. Sí, amigo, Todo el es así. tiempo. Esto es el mundo del stream. Así es. Sucede esto. Esperemos que sigamos así. El hacker. Escucha, Sofi querida, Fede querido, Dime. Ser Bazares, bienvenidos. Son como un ícono en este mundo que están sumergidos ustedes de comercio. Son emprendedores también, primero, antes que nada. Claro. Son emprendedores. Segunda Y- generación, ¿no, chicos? Segunda generación. Sí, fueron mis papás, los fundadores creadores. y los creadores de Ser Bazares. Sí, hace 30 años más o menos. Bien, bastante. Tremendo. 30 años, 30 años. Nachito, es una vida. Yo, pero ni hablar. Yo era un adolescente. O sea que para mí 30 años es... Nacho parece de 48, ustedes que lo ven. Gracias. No, ¿cuánto tenés? ¿48? No, Yo tengo 46. No me 46. No me quemes. 46 no parece. No parece. No, está Está impecable. óptimo. Impecable, Nachito. Está óptimo. Cuida. Amigo querido, Sofi, ¿edad de Sofi? Yo 28. Recién 28 Fede. añitos. Fede. 30 también recién 30 cumplido. añitos. Ah, mirá. Todos Súper recién cumplidos. jovencito. Novios, casados, juntados, Novios, enamorados. ¿Novios? No, juntados. No sé. Sí, Hay un juntados, bebé con- novios, hay un bebé en común. Qué lindo, No nos bueno. casamos, nada Ya- más. No nos bueno, casamos. ya está. O sea, lo más Ya importante ya Hasta la sucedió. bola. Hasta la bola. Hasta la bola. Hasta la bola. Ya Está está. ¿Cómo se llama ese fruto de su amor? Valentino. Qué Valentino. lindo. Le mandamos un saludo grande a Valentino que lo va a ver más adelante. Lo va a ver más No adelante, cuando le después lo muestren. vamos a ver. Lo va a Sí, ver. Sofi, ¿por qué cuando le muestren. Queremos Es así, conocerlo. tremendo. Sí. Mirá cuando Valen Es el diga, legado. mirá, mi mamá Claro. fue al programa más visto de... Argentina, vamos. Tal cual. Así que bueno, entonces tus viejos fundaron Ser Bazares, entonces Mis viejos vendíamos. fundaron Ser Bazares hace 30 años. Arrancamos en Espeleta. No arrancó con el nombre de Ser Bazares, arrancó con el nombre de L&M. Era un L&M. localcito, chiquitito. Bien. Nosotros vivíamos arriba. Wow. Así que bueno, nada, esa es más o menos la historia. Arrancamos con algo muy chiquitito. Arrancaron, yo no existía Sí. en ese momento. Claro. Después seguimos por Berazategui.
Bueno, Marcelo Serpa me habías dicho, ¿no? Marcelo. Tenemos info ahí porque estuvimos haciendo Tenemos producción. info. Hablamos tanto que ya conozco ya los Sí, quiero. sí, sí, Son sí. como unos amigos, boludo. O sea, Veniste a comer asado. te lo digo así. Compartimos un montón. Consulta, Sí, claro. una Sí. consultita que ya de lo primero que escucho. Antes de eso, ya venían emprendiendo o trabajaban en relación de dependencia y quiero emprender. ¿Cómo surgió el tema de tus viejos? Mi mamá es abogada Bien. y también maestra, porque para poder bancar abogacía tenía que ser maestra, bueno, malabares. Sí. A mi papá no le duraba un trabajo, creo que unos 3 meses, Bien. Mirá. hasta que un día mi nono le dice, bueno, basta, o sea, hay que hacer algo, algún laburo te tiene que Claro. durar. Y se va a Once a trabajar con sus primos. Ahí va. Y ahí arranca en todo el mundo de la electrónica, no era tanto bazar, sino más electrónica todo. Y después de un par de años decidió abrir un localcito en Espeleta. Nosotros, como dije, vivíamos arriba, el localcito abajo, entonces era súper cómodo, lo atendían ellos dos. Y ahí se lanzaron a emprender. Bien. Y salió muy bien, salió Mirá muy bien. Qué vos. loco, boludo. Tremendo. El nono tiró ahí la. Viste, yo soy Tano también, Tano. Tano a morir. El nono, viste que el nono se labura todo. Ey, Sí. ya lo hacían laburar. A los 4 años, viste que te tira el nono. Sí, sí, A los sí. 4 años Claro. yo ya hacía de todo, viste, era carpintero. Soldaba, ¿viste? Astronauta. Claro, hacía de todo. Así que medio que les sembró esa semillita del emprendimiento y tu viejo la agarró al toque y Sí. se la jugaron, digamos, entre los dos, entre tu viejo y tu vieja. Entre Es que los dos. empezaron a quedar pocas opciones también, ¿o no? Después de tantos Y era trabajos. como con- que vos ves un trabajo y mi viejo te dice, yo laburé eso. Y vos, o sea, todavía seguimos descubriendo Qué la laburo bueno. de mi papá. Qué bueno, qué bueno. Sí. Pero bueno, ya está, ahora es el Bien. señor Cervazales. Sí. Excelente. El otro día justo hablábamos que por ahí en relación de dependencia, cuando hay personas que no se sienten cómodos con el tema de tener un horario, tener todos los días una rutina, tener que cumplir ciertas cuestiones, sea todo igual y por ahí a veces, contaba un poco, a mí me pasó que terminaba siempre mal en los trabajos y todo, pero en definitiva no quería que sea todo igual. Y a otras personas por ahí se adaptan mejor a eso. Por ahí tu viejo era eso, como no les cerraba, Y yo se creo aburría. que sí, yo creo que emprender es como un arte, ¿no? Vos tenés la libertad de poder crear, de poder hacer. A mí me pasa que se me prende la lamparita también después de las 11 de la noche. Ahí va. Claro. Claro, mirá. Y capaz que las cosas las edito hasta las 2 de la mañana y las subo todavía a las 9 de la mañana y es así. Claro. Así Claro. que sí, yo creo que a veces uno no encaja en un molde, ¿no? Claro. Y está bien eso. Claro. 100%. Sofi, vos creciste ahí, contabas un poco en off y la gente queremos que también conocer un poco más de tu historia, porque vemos que estás muy activa en las redes sociales, a full metiéndole Me encanta. contenido a lo loco. ¿Vos te criaste prácticamente ahí? ¿Terminaste el secundario y ya empezaste? ¿O antes ya habías arrancado? ¿A qué edad más o menos te empezaste a involucrar en esto, en emprendimiento? No, más o menos a los 3 años. No, Cuando recién Más o menos, arrancaste. claro, sí. No, pero era muy chica y nada, el local estaba ahí, entonces primero que me crié dentro del local. Claro. Mi vieja siempre cuenta. Le regalábamos Barbies, todo, ella jugaba con las cajas en el depósito. No. Bueno, Claro. nada, simple la piba. Y después más o menos, no sé, entre los 12 y 13 años, siempre que venía la temporada, nos juntábamos con 4 amigas, íbamos a laburar al local. Y no sé, nos ganábamos la plata para pagarnos las vacaciones, nos íbamos juntas de vacaciones, con los papás, obvio, de esa edad. Después ya nos íbamos solas, pero siempre estuve ahí en el local. Claro. Y a mí me pasaba nada, que, no sé, le decía a mi papá, che, quiero estar en la oficina. Y mi papá me decía, no, o sea, primero tenés que aprender a poner las cosas en una bolsa. Claro. Porque si pones mal la bolsa, la gente no se va contenta. Y yo Claro. decía, ¿qué me está hablando? Tu viejo, o sea, te hizo pagar, digamos, entre comillas, pagar el derecho de piso, digamos, Sí, algo así, pero tenía razón. claro, no, está bien. Tenía razón, Yo banco sí, sí. esa también, como que no puedes pasar de 0 a 100 de una, porque no sé si te favorece tanto, ¿no? Es que esa para mí fue como una de las mejores lecciones que me dio el poder tratar a la gente y después sí, es más, después fui a la oficina y me di cuenta que no me gustaba el trabajo. Que era en un la oficina. bajón en la oficina, Claro, sí. tipo, no. Mirá. Esto no es lo Así mío, que ¿viste? sí. sí. Es recontra mensajitos. interesante esto. ¿Mensajitos? Hay Mándale, mensajitos. mándale. Julieta Lucioli dice que cuente que nos llevaba a las amigas a laborar para Navidad. Claro, Tremendo. Hasta las 12. Sí, sí. Sandra, hasta las 12, sí. claro, Sandra Noemí Vilares también dice, hola chicos, Sofi es lo más. Así que bueno, hay Gracias. saluditos para vos, Sofi. No, Qué esto grande. a mí me llama mucho la atención esto de segunda generación, digamos, porque nosotros lo hablamos mucho con Dieguito, obviamente, en un proyecto más joven que es esto de Bekim. Lo primero es, cuando vos tenés hijos, involucrarlos, pero de una manera también que haya como una reciprocidad, porque a veces por ahí vos armaste determinado negocio y por ahí a tu hijo no le llama la atención o quiere otra cosa. ¿Cómo manejar toda esa parte de una manera que se dé, digamos, natural, no forzado y todo? Y después esto que hizo tu papá, que también me parece muy interesante,
Sí, ponerte por ahí con una carga de responsabilidad alta y medio de una, sin haber vivido todo esa escalera, digamos, es Total. como también muy difícil. No hay un libro escrito sobre eso, pero también es como difícil de manejar. Así que en ese sentido, Sí, o sea, nosotros siempre tuvimos como la libertad de hacer lo que queríamos. Bien. Querés estudiar, bueno, obviamente el estudio no se negociaba, Claro. en la secundaria por lo menos, Claro. querés estudiar, estudiá, y después si querés trabajar con nosotros, la empresa está lista para hacer lo que quieras. bien. Y ahí medio como que todos fuimos buscando nuestro lugar. De hecho, a ver, todo mi laburo hoy no lo hacen mis papás. Esto surgió el Instagram en la pandemia porque había que salir a vender, los locales estaban cerrados. Claro, ella lo mejoró más todavía. Claro, Sofi, sí, vos claro, hoy la posta. ¿qué lugar ocupás, digamos, en la empresa? ¿Qué cargo tenés? ¿Qué es lo que haces Ay, dentro no de la sé, empresa? ¿qué soy, Fede? Ay. Un todo. Sí, a ver, ella está en toda la parte de compras, está con la gente de los locales, va al local, los Claro. recorre, o sea, Tus viejos, digamos, dejaron como esa responsabilidad sobre ustedes ya y ellos están como más tranqui o también les gusta No, estar no, mis metidos. viejos no van a estar tranquilos Están. nunca. No, sí, están. Claro. Están. Están metidos, van a los locales. Recontra, mi mamá, vos la ves en la temporada y te saludan a la puerta, capaz que estaba limpiando una góndola. No, Te voy a tirar un dato random cualquiera, pero Gordon Ramsay, lo tienen al chef este que es muy grosso, Gordon Ramsay. Bueno, tiene un programa donde dice que a veces pasa mucho esto de empresas que son familiares, viste, de tipo 30, 40 años y que el dueño todavía va, no digo que este sea el caso, pero como a romper las bolas, ¿no? Digo, che, ya Sí. tenés como 60, 70 años, ¿cuándo te vas a retirar? Dejá en manos de otro. No digo que este sea el caso, pero sino que digo que hay mucho de esto de 30 años de laburo y el tipo todavía Igual está yo creo ahí. que lo Sí. será, lo será. Va a ser así Sí, hasta... sí. Sí. Y porque esa gente lo tome como... es como es su vida. ¿Cómo ¿no? ve Es la como- parte, cómo ve la Hijo. parte de delegar tu viejo? ¿La pudo llevar bien después de poder armar tantos negocios y demás? Sí, está Fede acá que creo que es el que más, como el que más le delegó, yo desde que, bueno, Es tengo la mano varias. derecha, Fede. Sí. Ahí Fede va. le compra hasta el shampoo, o sea, Claro. Todo. no me quemé. Sí, claro. No me quemé. pero sí, ¿entiendes? La tira a la cancha con todo. Sí, sí, No, sí, no, está pero bien. sí. Está bien. Sí, creo que está confiando un montón en nosotros. Che, Qué bueno. Sofi, y bueno, en un momento estábamos hablando que el localcito chiquito abajo de tu casa, que bien, empezaron a crecer. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que vos viste, che, o sea, nos estamos haciendo grosso, empezamos a tener otros locales? ¿Cómo fue ese momento? ¿Lo recordás bien puntualmente? Y yo medio como que era media chica, pero más o menos por lo que recuerdo es arrancaron con LM Import en Espeleta, después abrieron un localcito en Berazategui, en la famosa Avenida 14. A 14. Bien. Era lo único que tenían, o sea, lo único no, el local de Espeleta y el local de la 14. Apostaron a eso. Chicos, el local de Berazategui se prende fuego. Tremendo. Lleno. Se prende fuego. Es el que está al lado del bingo, ¿no? No, es el que está, sería como al lado de la librería Aleph, más o menos, para que se ubiquen. Sí. Bueno, un localcito chiquito para atrás. Y nada, imagínense lleno de mercadería, o sea, todo. De hecho, hay una foto en un diario que si volvemos otra vez la voy a traer, donde lo están agarrando los bomberos a él porque se quiere meter adentro. Porque, ¿Que se prendió a fuego ver, la galería? No, se prendió fuego el local. Ah, se Entero. prendió fuego el local. la mercadería, Qué todo. locura. No, boludo. Todo, o sea, Claro, quería entrar a cenizas, salvar chicos. algo. Cenizas, Tremendo. cenizas. Nada. ¿Para ese entonces era el único local que tenía? El ¿O era segundo, Espeleta, El segundo. segundo. Sí, el segundo. Bueno, nada. Qué loco, o sea, eso para o sea, saber lo que, o sea, tu viejo... Sofi, año más o menos de eso, Oh. empezamos en el 94, pero tipo antes No quiero del decir 2000. alguna boludez, pero sí, no, me parece que pasando el 2000, Porque dice 2001 se prendió fuego todo, No. directo, el local. O pasando. Ahí estábamos. No, sí, más o Ahí. menos 1999, ponele Oh. por ahí. Y a ese fue el segundo localcito. Sí. O sea, que tuvieron que remontar de cero otra vez. Sí, Bien. sí. Y bueno, Fede, ¿vos cómo entras en esta historia de amor? ¿Hace cuánto que están juntos ustedes? Para conocer un poquito Ahora el amor. en diciembre cumplimos 10 años. Apa, No, boludo, de una chicos, banda. Una banda. Una banda. Bien de jovencitos, montón. digamos. Sí, pará, 28 y 30. Claro. Terminaron la secundaria juntos. Sí, Claro. justamente no, Ustedes porque iban- no fuimos a la secundaria, pero estuvimos ahí casi, sí. 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 Vos sos de acá de Me Zona sorprendí Sur, con la Fede, cantidad de años. Sí, de Wilde. Banda Sofía. Yo de Wilde. Nada, me pasó una circunstancia que me robaron un auto, esto y otro, yo no tenía laburo. Mi hermano salía con la prima de Sofi. Sí. Y nada, mi hermano le pidió laburo para mí y dijo, bueno, le voy a decir a mi tía, la madre de Sofi. Y de repente me llaman por teléfono, Laura, y me dice, no, bueno, me dijo Antonella que tenía que trabajar, bueno, déjame el currículum acá y vemos. Bueno, dejé el currículum, me llamaron, empecé a laburar, entré un 14 de julio del 2014.
Qué memoria. Sí. Tremendo. Tremendo. Empecé a laburar esto que lo otro y recién conocí a Sofía, no sé, creo que... ¿Cuándo te fuiste de viaje egresado? No, es que me parece que me conociste ahí porque la bucela era de... Por eso, por sí, eso. ahí en agosto. Sí, Bueno, ahí. en agosto viene la encargada y me dice, traele una bubucela a Sofi. Yo digo, ¿quién carajo es Sofi? Porque cuando la veo venir ¿Vos ya a lo Sofi- habías visto, Sofía, él? ¿Como que le había fichado un toque o no? No, Buena pregunta. Ven, mi tía, me acuerdo que mi tía me dijo... hay un coloradito. No, Coloradito me mata. Hay un coloradito me acuerdo- lindo. Mi tía me dijo, Sofía, ¿sabes qué lindo chico que trae el local? Yo dije, bueno, sí, está todo bien, pero no, o sea, en el local no. Y... Vos no querías mezclar ahí laburo con... Esto lo dice No, no me mucho, lo ¿viste? Es imaginaba. como un clásico, claro. No, nunca me imaginé la historia, claramente no, chicos. O Claro. sea, no. De hecho, bueno, para seguir contando la historia esa. Viene Bien. Sofi y me dicen, traer una bubucela a Sofi. Viene ella, 1,48 m, 1,50 m, viene Me ella. quemé. Bueno, con dos pibes de 1,70 m, 1,80 m. O sea, Sofi era Ah, así. ella vino con un séquito. Con dos chicos vino, ¿viste? Dani Y- la muerte. y- Sí. Y me dice, anda a buscar una bubucela a Sofi. Yo fui corriendo, la vi venir, me pareció linda Sofi, listo. Voy corriendo a buscar la bubucela, esto y otro. Cuando se la doy, le digo, ¿la sabés armar? ¿Qué me ve cara de boluda? No. Oh, Ey, media vuelta y se fue, me dejó en el medio así. Wow. Primero dijo bubucela. ¿Y cómo no Corneta, ¿no? No. ah, lo que pasa es que no, era muy eso de bucela. Sudáfrica. Claro, era de la moda. Era El bubucela. Mundial Sudáfrica pegó fuerte la bucela y Claro, quedó. bueno, chau, se va. Sofía se va. Yo dije, andate. nos Vos vemos. ahí repositor. ¿Reponías? ¿Qué Sí, hacías? reponía. ¿Hace cuánto ¿Vos que sabías que laburabas? ella era la hija del dueño del lugar? No. En ese momento que me dio la bucela, no sabía. Menos mal que no te mandaste ninguna, corte, qué hortiva que sos, ¿viste? Por La adentro. mandás a la mierda. Por adentro- Gracias, por lo menos. Por adentro dije muchas Pescado. cosas. Dije muchas cosas por adentro. Pero nada, después se fue y empezó a venir más seguido. Yo estaba a veces en la puerta o en otro lugar y hola. Qué casualidad, ¿no? Empezó a venir más seguido de lo que venía antes. Claro. Y después una vez la veo como en el mostrador, como ella peticita, los mostradores son altos, y Bueno. le veían los ojitos, ¿viste? Que miraba. ¿Vos estás en Solano? No, yo era de Wilde. Ah, pero el local de dónde era? Estaba en Quilmes. ese Ah, en local. Quilmes. Sofi estaba en Vera, o sea, Sofi venía de Vera a Quilmes al local. Y después nada, empezó a venir, un día nos pusimos a hablar, vos sos el hermano de Maxi, el novio de Antonella, bueno, empezamos a hablar, mucha onda. Y un día, el 8 o 9 de diciembre, me manda un mensaje y por Facebook. Ah, claro, porque estamos hablando hace 10 años atrás, Claro, chicos. a las Facebook 7 de la era... Era más A las Facebook, 7 de la claro. mañana, ella venía de un boliche, seguramente. No. Chupete, seguro. Un seguro. continuado. Y me dice, che, ese tatuaje es tuyo. Un Yo tengo un after. tatuaje acá. ¿Ese tatuaje es tuyo? Sí, es mío, que esto, que lo otro. A las 6 horas me respondió. Claro. A las 6 horas. Estaba No, te gosteo, digamos. Sí, hasta ahí. estaba. Y nada, ahí nos pusimos a hablar y bueno, se dio. Primera salida. Muy polémica porque ella dice una cosa y yo otra. No, la primera salida, lo catastrófico fue que yo no le quería contar a mi mamá, que era un chico del local. Eso iba a decir, se tardó un poco. Era en muy contar. fuerte. No, Claro. es que no se tardó porque me salió Eras muy una mal, onda chicos. María la del barrio. Vos. Te quería tener escondida. Viste que como que caes. Que Te no me vean quiere con tener él. escondida, viste. Loco, pará que soy un pibe de barrio nomás, loco. Porque Se filtró la aparte. noticia. No sé, se te. Delincuente. ¿Se No. filtró la noticia? Se filtró la noticia Sofi. porque yo salí Escándalo. con él. No. Bueno, Fede. Y Imagínate nada, yo. esa noche yo iba a un cumpleaños, pero Claro. al cumpleaños no llegué, porque me quedé con él, eran las 5 de la mañana, me olvidé, qué sé yo. Nada, el otro día me dice mi mamá, che, ¿cómo estuvo el cumpleaños? Bien, le digo, bien, re bien. Ah, ¿por qué no estuviste? Yo tipo, pálida. Le dije, bueno, la verdad, salí con un pibe del local. Bueno, Che, en tu casa, en pasó? tu familia, Al mucha principio tradición, así Pero tipo por eso- familiar y todo eso, entre primos y todo eso. Viste que nosotros, los tanos, somos de juntarnos mucho. Che, vamos Sí. al cumpleaños de Fulanito, pim. sí, mucha. Pero un segundo, Claro. Sofi, porque me Sí. digo eso. ¿Cómo fue la reacción ahí? ¿Tu mamá? No, ¿Tu medio papá? como que no les gustó. ¿No le gustó? No, no les gustó. Tipo eso de no mezclar, te salieron con eso. Claro, pero después apacigué porque le dije, pare, no es que es un desconocido, o sea, es él, era viga, y como un lazo familiar había en Ahí ese va. momento. No sé qué era peor igual, te digo, Sí. no sé qué era peor. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, como que intenté apaciguar, pero bueno, salió bien. Sí. Pasaron 10 años. Imagínate, Totalmente. antes, o sea, yo me entero que ella es la hija de los dueños del local. No sé, ponerle menos de un mes antes que empecemos a hablar así fuerte. Y mi mamá voy y le digo, bueno, mamá, mirá, voy a salir con la hija de mi jefe. Mi mamá, mi primer trabajo, mi mamá me dice, ¿estás seguro? ¿Por qué no la dejás?
no vas a conseguir trabajo después. Qué Esto, loco, lo otro. ¿Y Mi por mamá- qué Padres. entra medio un miedo, Nachi? me apagó. Entra medio un Y miedo sí, de... porque si se me quedo pudre, sin se laburo. puede romper el laburo. Claro, me quedo sin laburo. Igual es un tema dentro del tema, pero los padres, qué opinólogos que somos, Sí, de sí, todo. bueno. O sea, el pibe conoció, no sé. Yo creo que intentamos hacerlo mejor Claro, para claro, los hijos, fíjate ¿no? qué pasa, amigo. Si te ¿Tu enamorás... viejo no bancó al principio, Sofi? ¿No bancó? No, era como que no, encima Fede. Bueno, tenía- igual hoy le compra el shampoo. Hoy le compro Hoy se ¿viste? ganó, 10 años Está después, bien, amigo. Pero ¿cómo fue ese 10 años proceso, después. Sofi? ¿Cómo fue, digamos? ¿De No, comprar el no. shampoo? No, de que tu viejo, digamos, lo empezó a conocer, No, te no, tiraba la buena. El 31 de diciembre, ¿no? El 31 de diciembre lo traje a mi casa. O sea, a los 20 Directo. días que nos A los juntamos- 20 días que lo Sí. empezó... Sí. Sí, le dije, él es Federico y salgo esta noche con él. Fin. Corta la ¿Y tu bocha. viejo? Sí. Chan, chan, No, chan, no, chan. me digo el color de la... Bien pálido, pero no, después lo tomó bien. Igual estuvo bien 31 de diciembre porque estaban todos medio copeteados, entonces como que, Claro, ¿viste? pasó. Pasó. más rápido. Entraste bailando ahí con carpa, brindaste. Fue Trajo más fácil, fue más fácil. Qué lindo, boludo, qué lindo. El amor. Qué linda historia, el ¿no? amor, chicos. Nada más ni nada menos. Y hoy está Hoy son Valentino. abuelos. ¿Cómo se llama? Valentino. Valentino que nos va a ver en el futuro, seguramente. Sí. Nachi, excelente esto de que pudieron ellos ahí de a poquito ir metiendo. 10 años no es poco, loco. O sea, ella tenía 18 y él tenía 20. Claro. O sea, muy súper pendejos y ahí ustedes se pusieron serio a estar, digamos. Sí, desde el primer día. A ver, Claro. ¿El tema laburo claro. cómo fue Uy, después, pará. cuando empezó la pareja? hago un Anda. paréntesis. Sí. Esa vez, la primera vez que nos quedamos hasta las 5 o 6 de la mañana hablando, o sea, se plantearon un montón de cosas que vos decís, estás loco de que vos me venías a plantear esto la primera vez que nos vemos. O sea, planteámelo la 10ª vez. Como que la A ver. vieron. Como que la vieron ustedes. Mirá, yo sueño tal cosa, en tantos años sueño tal cosa, tal otra, esto, lo otro. Y medio como que ella no se podía asustar tranquilamente y correr. Me asusté. Bueno, se asustó Claro. directamente. No, Pero- me decía que quería tener hijos. No, pará. O sea, pero Ah, no hijos tremendo. en ese momento, pero que yo quería, por ejemplo, antes de mis 30 tener hijos. Claro, una fanboy es más mundo familiar, no Sí. tanto Wow. joda y todo Entonces eso. es como que dije, bueno, quizás no va. en Y aparte joda. tan chiquito. Wow, Qué claro. madurez, chapado, digamos. Muy chapado de querer tener como una familia sólida. Sí, qué sí, bueno. sí, sí. ¿Eran salidores ustedes? O sea, metían mucha salida, Sí, re. bares, Quilmes, Blend a fondo. Sí. ¿Qué más? ¿Un jefe? Lo que estaba de moda en ese momento, No, Blend, yo un no llegué a jefe. un jefe. Ah, la mentirosa, estuvo hasta el 2012, 2013 la mentirosa. Club 21. No llegué. No, son Claro. jóvenes. Claro, Ah, son más claro, jóvenes. Diego, Perdón, se te cayó el DNI. Se te cae en Esa era la la noche. Se te cae el DNI. No saben ni qué club. Che, Claro. ¿cómo continuó después la relación con el trabajo? En un momento dejaste, digamos, de laburar y ya te pusiste a laburar en la empresa. ¿Cómo fue ese proceso? Es que yo cuando entré en realidad trabajaba en el local de mi... Re que vinimos a hablar de ser bazar y le estamos Claro, hablando. la historia de amor. La historia de amor gana protagonismo. bueno, Esto es aló. así. Sí, hay primero de conocer a los seres humanos Claro, que están detrás y exactamente. ustedes son la verdad que estamos Sí, hace- es linda la historia, se Hermosa, están me gusta. enamorados. Fede, Luis Miguel. A ver, yo trabajaba en... Bueno, medio loco el rubro, ¿no? Capaz, pero yo trabajaba en la santería de mi mamá de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Tenía un auto, todo el día lavaba el auto porque no entraba nadie a la santería ni a comprar una velita. Claro. Entonces nada, después cuando me robaron mi auto, es como que mi hermano dijo, basta, tenés que hacer un clic, la llamo a Antonella y que te llame. Y ahí, bueno, pegué en Cervazares Bien. con Sofi y todo, y bueno, fuimos creciendo y laburando cada vez más. No, bueno, pero él estaba en el local. Pero, claro, en un momento No. de ser el novio de la hija del dueño pasás No, a tener como o sea, otro es lugar. una participación, Claro, digamos. sí. Claro, yo- digamos, como- A ver, la pasé muy mal también porque era muy difícil para mi suegra marcar como una diferencia entre, che, es el novio de mi hija, pero labura igual que ustedes. Entonces los demás no lo veían así también. ¿entendés? Claro. Como Claro. diciendo, este tiene privilegio. Y la verdad que Uy, no, a mí me boludo. cagaban más a ¿Había pedo. privilegio, sí. Fede, en su momento? ¿Un poquito? Pero no en cuanto a lo laboral. Capaz que el privilegio era decir, che, hoy que es el cumpleaños de Sofi, salite 2 horas antes. Ese era el privilegio. ¿no? Claro. No es que lo laboral tenés que laburar igual. Claro. Fin. O sea, yo del laburo como muy... Sí, mis viejos son exigentes Y- también con el laburo, o sea. Sí, Esta sí. pregunta tengo, Fede. O sea, a medida que el negocio iba creciendo, o sea, lo iban escalando, porque el local, después van a contar cómo fue toda la progresión y todo, más responsabilidades y eso cómo lo iban manejando, porque entiendo que ahora tenés una responsabilidad súper alta, las compras, ¿cómo fue todo eso? Lo iban como gradual, supongo. Sí, Porque para era- los dos fue gradual, porque ella también fue... Sofi también, claro. Fuimos los dos creciendo muy en conjunto, es algo que siempre como que no se nos destaca también, ¿no? Porque vamos muy juntos para todo, Bien. en lo que es el laburo. Y obviamente, bueno, el equipo familiar, que es mi suegro, mi cuñada, mi cuñado, están todos. Claro. Cuando hablamos de laburo, hablamos todos tenemos opinión y todos valen nuestra opinión. No, a ver, cuando. Eso es como la mesa chica, digamos. Claro. Claro. por buena ejemplo, familiar. él estuvo como 5 años, 6 años en el local.
más o menos. Sí, 5 años. Hasta 6 que años bueno, de cuando local. llegó la pandemia, la bendita pandemia, que estaba Ahora vamos a todo- hablar de eso. ¿Siguió? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Que estaba todo cerrado, ahí fue donde él empezó a despegar un poco y dijimos, bueno, tenemos que salir a vender y arrancamos con todo lo que es lo online. Y ahí medio como que despegamos de... Ahí fue del como un punto local. de inflexión, Sí. digamos. Sí, la un Un cambio pandemia. de laburo, sí. Ahí va. Además de crecer en el laburo y todo, fue un cambio muy importante para nosotros en la mente. Claro. Es como decir, che, antes de esto éramos una cosa y después de esto fue totalmente otra. O sea, Fue favorable, digamos, lo que pasó. fue favorable, fue un desgaste al principio muy grande porque Sofi laburaba hasta las 2:30, 3 de la mañana con las redes. Se vendía artículo por artículo respondiendo por Instagram. Claro. Y la gente que estaba en la casa quería comprar. Entonces Sofía hasta las 2 de la mañana laburaba. Yo laburaba comprando a los proveedores o acompañando la compra con la persona que estaba y ir comprando. Entonces es como que todo empezó a crecer mucho más. A mí me reinteresa todo eso porque lo que veo que sucede un montón que en las situaciones que llamamos quilombo, problema, tragedia, según el dramatismo que uno quiera poner, pero claramente la pandemia fue como un quilombo por decir una manera, ahí es donde surgen un montón de oportunidades de Sí. crecimiento, cambio, esto que dice Fede por ahí, la posibilidad del e-commerce y todo, que en cierto sentido estaba, pero bueno, me va re bien así, Sí. ya fue, y es como que si no te reinventás o te quedás en esa pelea, digamos, de lo que sucedió y no haces el movimiento que tengas que hacer, fuiste. Y en este caso, ustedes hoy lo ven, ven todo ese proceso, cómo cambiaron todos los ajustes que hicieron y los beneficios de todo eso, ¿no? Sí, ni hablar. Yo creo que la pandemia también fue un punto donde la marca se humanizó. Eso. Antes era un local más de bazar. Y hoy yo creo que no se ve solamente como un local de bazar y nada más. Total. Es como que está mucho más humanizada, la gente viene y te busca. Inclusive tenemos quizás hasta menos reclamos o de manera menos agresiva. La gente se comunica porque entiende que del otro lado hay un ser humano. Claro. Y todo ese trabajo fue a partir de la pandemia, donde, bueno, no podíamos abrir el local, entonces había que poner la cara y salir a vender. A mí me da mucha vergüenza poner mi cara. Che, Mucha. Sofi, ahí que nombrás la pandemia, ¿cómo lo tomó tu viejo a esto de la pandemia, de que, che, no se vende nada? O sea, se vendía, bueno, prácticamente no era, hoy hablábamos de que no es un producto indispensable de primera necesidad, el bazar, y como que, che, de repente estamos vendiendo a fondo, no se vende nada. Tu viejo, que es más tradicional, ¿cómo lo habrá tomado? ¿Cómo se desesperó? ¿Ustedes lo contuvieron? ¿Cómo fue? Las primeras 2 semanas fueron... Vieron que como que todos nos tomamos de vacaciones porque dijimos, Sí, bueno, sí. cerramos 2 semanas, nos relajamos, qué sé yo. Sí, Estábamos sí, ahí loco. en casa, me acuerdo que en marzo, ¿no? Sí, sí. Tomábamos sol, qué sé yo. Sí, esto va a durar 15 días y Claro, arrancamos de hasta vuelta. que en un fue medio así. momento nos empezamos a dar cuenta que los 15 días fueron un mes y había sueldos que Sueldo. cumplir, ¿Cuántos alquileres, empleados tenían? ¿Te acordás vos? más o menos entre 80 y 90. Tremendo. 80 y Eran 90. 90, creo, 90, 100 en ese momento. Fede, ¿y vos estabas en contacto con los empleados, digamos? Porque vos estabas ahí en el lugar, ahí en el depósito, te seguías laburando en el depósito, vos, digamos... Yo en la primera semana la hice con ellos, en la casa de ellos, la pandemia. Ah, Y me llama el chofer que me pasaba a buscar el producto y me dice, ¿vos no pensás venir a trabajar? Y Ajá. yo digo, pará, estamos en pandemia, ¿qué querés? Me muera. Me Claro. están dando un montón de paquetes, mañana andá y abrí. Yo fui a abrí 10 paquetes, 50 paquetes, 100 paquetes, o sea, no había vendido nunca tanto. claro. Bueno, yo ya la primera semana me quedé y después ya salí. Salí todos los días a laburar. 8 de la mañana hasta lo que dé, 9, 10, lo que dure. Sofi, ¿y a vos ahí en ese momento se te ocurrió... y los empleados, la parte de administración y eso, ¿quién lo manejaba en ese momento? ¿Vos? No, mi mamá. Ah, tu madre. Y el tu personal madre. es mi mamá. Ah, bien, ella recursos humanos la tiene. Sí. Bien, Sí, excelente. sí, sí. Clave, ese jugador es no. clave Ah, en los es una recursos ídola. humanos. Es re complejo. Es una ídola, hace de psicóloga, de Si todo. tienen que tomar a alguien, también hoy tienen todo, o sea, lo va evaluando tu mamá, un equipo, quién entra. No, es mi mamá. ¿Todo tu mamá? Sí. Qué Las groso. entrevistas las hace ella, Sí. ponele. Sí, se encarga todo ella. Wow. Mirá. Sí. Excelente. Sí, es una super mamá. Y Sofi, en la pandemia me imagino, ¿no? Che, no vendemos nada. Me quiero poner en la cabeza de Sofi, ¿no? O sea, de vender tanto, X cantidad, no sé cuánto, pero seguramente bastante, porque ya tenían muchos locales, 8 locales cerrados. a no vender nada, ¿no? 1 semana, 2 semanas, ya mordé los documentos porque te estás preparando el bolso, porque tenés que pagar constantemente. Claro. A los empleados, digamos, en ese momento había que seguir pagándole. Sí. O sea, era como que no se sabía qué iba a pasar. Claro. ¿Y vos qué cuando entraste en el mundo influencer, ¿cómo hiciste, Sofi? ¿Qué pasó, digamos? ¿Hubo un clic en tu cabeza? ¿Qué es lo que te motivó a decir, che, salgo a la luz porque... No, yo es como que dije, bueno, a ver, de alguna manera hay que facturar, de alguna manera hay que hacer revivir esto.
Y en ese momento no estaba mucho la humanización de marca, o sea, No. era como, de hecho a mí me daba mucha vergüenza salir y yo salía con ¿cómo se dice? Un filtro que es toda una carita azul con la boquita y los ojos. No, Nada me más. muero, ¿en serio? Sí, a ver No, si- no, ahora- ¿está eso? Sí, a ver, paren. Se lo mandamos al hacker para que lo muestre. hacker, Y tiralo los ahí. comienzos. Bueno, nada, yo Guarda, le mandás una foto y se cae todo, ¿viste? Sí, sí, se cae sí. el sistema, muy Para, hay que pesado. ver. Danger, Mientras los danger. chicos buscan Se lo amigos, pasás a Lore. A Lore. mientras los ¿te lo chicos paso? buscan, Sí. hay muchos mensajitos. Lo muchos vamos mensajitos, leyendo, Ro. No, súper lindos, que son unos genios los chicos. Bueno, hay mucho, pero bueno, gracias Pero a todo nombres- lo que nos están escribiendo. ¿Nombres de la gente tenemos ahí? Sí, tenemos. ¿Los Carlos podemos López, nombrar? que pone qué grande los chicos. Carlos querido, te Carlito mandamos un querido. beso grande. ¿Lo conoces a Carlito? El vaso de Carlito, ¿cómo lo Muy bien. ¿El vaso de Carlito? El vaso de Carlito, decile. Carlito querido, ¿qué habrás hecho con ese vaso? ¿Qué más tenemos, Ro? Mariana Recabarren dice bellos por muchos más. Ese ¿Quién es quedó Mariana Recabarren? de que Mi vieja. Tu vieja, un Grosa. saludo. Mariana estaban Santería. hablando Qué con la voz grosa. ahí. ¿Qué más, Así qué una más? genia. Angélica Vázquez, Sofi Genia. No, qué capa. ¿Quién es Angélica? No sé, es una seguidora. Una seguidora orgánica. ojo, nos trajo Vamos, gente orgánica. Sofi, Gracias. Sofi Rodríguez Sofi. también. Aguante Sofi. Podemos ¿Quién? recibir audios, ¿eh? Podemos Sí, recibir es verdad. audios. El número 113887-8362. Manden su audio acá. Si tienen alguna anécdota con alguna los pregunta. chicos, alguna algo, pregunta. Sí, amigos, manden. Un mensajito. mándenos que los vamos a pasar al aire. Estábamos con lo de cómo arrancaste Con el filtro. con el filtro. Y bueno, nada, yo vendía con ese filtro, ¿Y pero qué- vendía. O sea, vendía, te O sea, lo ahí- juro que vendía. Y yo decía, ¿qué es esta capacidad nueva que descubrí? Lo hacías tipo vivos. No, O historias. armabas clips. Historias. Ah, ajá. Decía, bueno, a ver, ¿quién quiere cocinar esta torta? Mostraba un molde. Claro. Y se vendía. Y no entendíamos muy bien qué estaba pasando. Y en el depósito lo hacías o qué? ¿O te lo llevabas a tu casa? ¿Lo No, planificabas? en ese ¿Cómo sea? ¿Vos momento- estabas también con ella ahí en ese Sí, momento? sí, sí, o sea, los dos, me lo imagino, los dos cortes. Bueno, vamos a vender. Todo lo filmo. Claro. Sí, era así. Escondé el tender, o sea, todo. Era la vida misma. producción. Claro, quedó un plato sucio, correlo. Y- Che, Sofi, ponía- Vos era el que filmaba y todo eso. No, siempre las historias ella se las hace. La hace ella sola, si la tiene que poner ahí lo pone. Ella se encarga de su contenido. Sofi, Eso no me molesta para ponías nada. el molde de torta, entonces ponías el molde de torta ahí Sí, o hacía y una torta. vendías las características del molde. Claro, o hacía una torta que me salía quemada porque yo cocinar Claro. cero y vendía igual, el molde quemado. Entonces dije, bueno, listo, hay que ir por acá. Hasta que nada, un día una seguidora me dice, che, ¿te podemos conocer la cara? Yo pánico. Me daba mucho miedo. Y estuve como un mes más con ese filtro hasta que un día dije, bueno, esto sigue para rato, la vergüenza no factura, adiós, chao, me saqué el Buena filtro. frase, ¿eh? La Claro. vergüenza no factura. Frase de sobrecito de azúcar. La Papá, frase la no primera factura. la tiró Sofi, Vamos, Bye, la frase bye, de sobrecito de azúcar. Se extrañaba. Tremendo. Así que nada, Y nada, y ahí sacaste la arrancó. vergüenza Sí. y arrancaste a vender. Tiki y Nachito, Muy bien. importantísimo, ¿no? No, tremendo. hablamos- Lo que sí, dar una milla extra, Nachi. 100%, y esto que hablábamos con Sofi también en off, que hoy por hoy lo explican un montón de todos estos coach empresarial y demás, que la gente compra gente. Claro. O sea, está bueno que vean que detrás de una marca hay personas, humanizar y todo eso. Por eso también un poco también te queríamos traer porque... Lo está natural y lo buenísimo. real. Sí, Sí, yo creo que hay tanto de todo hoy. Claro. Estamos tan estimulados con contenido. Vos abrís Instagram y te quieren vender. Vas por la calle de publicidad. Que si vos terminás vendiendo siempre productos y todo, es como que en algún momento caes. Sí. Entonces, yo digo, el vender experiencias, el vender Total. el deseo, el que, che, podés cocinar en una olla o podés cocinar en esta olla. Es la misma olla, chicos. 100%. Pero es distinto cuando se muestra con amor, con carisma. Así que sí, creo que. Te digo más, Sofi, esto que le dicen marketing, que le dicen marketing también algunos, que es como el marketing que era como vender humo, como decimos, y ahora se están dando cuenta que es Date cuenta. ser vos, date Claro. cuenta, acá, date cuenta. Es como, si sos realmente vos, en cierto sentido, es lo que más vende. La gente compra mucho sinceridad, Lo real, genuino. lo natural. Se me quemó la torta, y Lo se me quemó la humano. torta, Eso, ¿qué lo problema hay? espontáneo. Eso, Bueno, tal cual. eso es tremendo, y muchos siguen sin entenderlo, pero es por ahí. Hay una anécdota que, bueno, nada, Fede es celíaco, entonces fue todo un cambio en la cocina. Y nada, yo me puse a hacer unos ñoquis un domingo. Claro, chicos, no saben lo que eran esos ñoquis. Encima estaba mi suegra, o sea. Pegamento era. No. ¿Se nos salieron buenos? No, comimos a las 4 de la tarde un paquete matarazo, porque Tremendo. los tuvimos que tirar. Claro, después de Incomible. eso, incomible. Después de eso Ay, me empezó a llegar canje de comida
al local de la gringa que la amo, que Grosa. me salvó mi Canje, vida. amigo, canje. Mundo canje, amigo. Nosotros Mundo queremos canje. Lindo. canje. Queremos Es nuestro tips. sueño. Obvio, va a venir. La salsita también la hiciste vos, todo. Vos dijiste, los querías, digamos, Agasajar. Agasajar. Gracias, Sí, Fede, sí. gracias. Te salva, Agasajar a tu Fede. suegro, Ah, Sofi. A mi suegra. A tu suegra. Arranqué cocinando a las 12 del mediodía, comimos a las 4 de la tarde. O sea, No, boludo. catástrofe. No. Quedé como el orto. No, por Dios, no, me muero. Catástrofe. Todo el mundo me decía, bueno, no pasa nada. Yo encima estaba roja, imagínense, 4 horas cocinando ñoquis. Que la gente me decía, no, pero tenés que amasarlos tal. Le digo, no, chicos, no es que los amasé. Los compré y los tiré en el agua. Claro, y no. Salieron Y mal. También Salieron salieron mal. mal. Bueno. Sofi, Pero bueno, nada, mostramos eso. Ahí Sabri mandó una foto si la quieren pasar después. Sí. bueno. Mandale. De Valen mirando el programa. Ay, queremos conocer. El hacker está en un cumple, ¿eh? El Estamos- hacker, sobre estamos hacker. para subir eso, la historia de Sofi cuando arrancó con las redes. Me gusta. Sofi, Fede, Sofi la ve una mina. Hasta las chapas, la fue una hiperactiva. Ella te fue arrastrando un poco porque, bueno, veo que ya tiene el emprendimiento lo tiene en la sangre y te fue llevando un poco ahí. Vos como te fuiste adaptando a ella, los dos se complementaron. ¿Cómo te fuiste relacionando ahí? A ver, en pandemia fue los dos de una a emprender. Obviamente ella a su manera, yo a la mía, pero los dos a pegarle fuerte. Claro. No importaba la hora, a ver, no estaba Valen, teníamos casi 3, 4 años menos. Era ir y darle hasta la hora que dé, en todo momento, y dejar todo. Claro. Porque era para todo. Tenías un costado emprendedor, Fede. En Sí, pero nunca lo había desarrollado. ¿no? O sea, yo lo vos yo- te haces emprendedor en base a conocerla a ella y empezar a hacer Sí, a cosas ver, mi juntos. suegro, yo en lo de Mercado Libre estaba un año antes de pandemia, y mi suegro nos apoyó mucho a ella y a mí para poder seguir con eso. Y cuando arrancó la pandemia, nosotros ya estábamos adelantados, aunque sea en ciertas cosas. Claro. Entonces también se vale a las personas que vos tenés al lado cómo te van apoyando y llevando. Claro. Mismo Sofi, que también fue empujando a lo loco, y cuando te querés dar cuenta, con el apoyo de todos, uno y otro, vas para adelante. Claro. Épico. Ella es Exacto. una persona muy activa. Yo soy una persona que no me quedo quieto tampoco, entonces es como que vamos muy bien con eso Claro, juntos. se complementaron. También nos matamos. Hay veces, Claro. a ver, Intensidad. contamos lo bueno, contamos lo malo. Claro, Ah, claro, vale. claro. No, Intensidad. Venimos muy cargados de cosas laborales a veces, que cuando ella me dice algo y yo le digo algo, y capaz que explotamos los dos, y después volvemos y decimos, che, pero pará, laburo, nosotros somos nosotros. Claro, hay que bajar un cambio. A veces. Pero bueno, Es un, también tema hay que tener, también... es un tema tener el laburo mezclado dentro de la familia constantemente. Cuando trabajás juntos, bueno, Ese es un se tema. mezclan varias cositas. Sí, es un un temón. tema. Es un temón. A la mañana, digamos, ustedes arrancan y ya tienen diagramado una agendita. Ahí está, mirá, ahí está el filtro. No, me mata. ese era el Me mío. mata. Sofi. Sofi, hola. Si yo salía con eso, y lo peor es que ahí se ve quieto, pero si yo te grabo un video de cómo muevo los ojos y la boca, la gente se moría de risa. No, es mortal. Claro. Y es más, hay gente que me dice, yo te sigo desde que tenías ese filtro. Wow, Mirá que loco. Es súper claro. característico, sí. Bueno, tremendo. Sí, Qué sí, lindo. sí, y sí. ahora, bueno, ahora le mete. El hacker, ¿tenés acceso al Instagram de ahí de Serva? Que se ve. Estuve viendo las historias de Sofi. Estuve viendo. Sí. Te vende como loco, Pipi. Sí. Te me vende encanta. como Bueno, loco, carisma. Eso contaban, el tema de los productos que salen, no es random, elijo un producto, pruebo, Sí, no tenemos la bola mágica. Claro. Es como, te puedes inspirar en ciertas cosas, en ciertas cuentas, en otras personas, sí, recontra, pero la Sí. realidad es que siempre nos fue bien con cosas que eran nuestras. O que Claro. no vimos en ningún lado, o que, no sé, bueno, ahora se hizo muy viral el tema del ventilador. Tremendo el Ah, ventilador, es verdad. Yo creo que le voy a pedir a Fede 1 directa. Está muy Tremendo ese bueno. ventilador. No lo vi, Mira, boludo. Tiene- Ahí está, si lo podés poner el ventilador, tiene todo lo que va. Es precio, está re competitivo, Está buenísimo. funcionalidad, Es tremendo. estética. Y nada, se viralizó y yo creo que fue mucha perseverancia. O sea, chicos, yo trabajo esto hace 6, 7 años más o menos. Mirá. Y, Tremendo. De publicar productos y de vender. Sí. De la venta en línea, de esto que hablábamos de la experiencia. De la experiencia, Es bastante, es mucho tiempo. Es bastante, sí, sí, sí. Pero para mí arranqué hace 2 días, ¿eh? Claro. Y todos los días se renueva todo. Y la realidad es que el día que menos te lo pensás, la pegás. Pero bueno, Claro, tenés claro. que laburar fuerte, tenés que estar ahí en contacto todo el tiempo con las cosas. A ver, eso es una discusión que venimos teniendo muchas noches. Sentados en el sillón y miramos el Instagram de un montón de personas y todos decimos, che, ¿ves? Tenemos que llegar a esto o tenemos que hacer esto. Y ahora que le pasó, si están los vasos cocucha ahí, si lo puede poner. Aguante el sería- vaso cocucha, El papá. Sería un vaso gol. Ay, Escucha, también, chicos. ¿Ves? sí. O sea, Mirá. Sofi la repegó con eso. ¿Entendés? Claro.
Tremendo. Y no ahí- lo vimos en ningún lado. Bueno, no lo tiene nadie. Ni Coca lo tiene, decía Fede. Ni Coca lo tiene. Tremendo. Wow. Ni Coca lo tiene. Pero no, está muy bueno. Qué bueno que está. Ahí va Fede. Amigo, tenemos 56 personas ahora en el momento. Qué grande. Increíble. Vamos, Gracias, vamos, gracias, Sofi. Serva. Que nos Gracias, pongan Sofi. like Gracias, al Fede. vivo, por Bien. favor. Gracias Me por gusta. estar acá. Te iba a decir esto, ¿cómo se complementan, Ahí está, Nachi? mirá. ¿Cómo se complementan los pibes? Porque está bien, Sofi te mete ahí la carucha, te vende, pim, 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 pero después tenés que salir a responder vos, Fede, en lo que es La parte de venta. Como la parte de más venta. comercial. Exacto. Proveedores. Logística, distribución, de todo eso. Logística y distribución de todo eso que está vendiendo ella. Y al Claro. mismo tiempo, después conseguir la mercadería nuevamente. Porque ¿Tiene ella la está logística vendiendo. propia, Fede, usted? O sea, sí. ¿Vehículos tengo. propios donde hacen entregas y demás? Sí. ¿O tienen todo tercializada? La No, parte de- tenemos 3 camionetas disponibles para los envíos y al mismo tiempo terciarizo con unas motos que son los que me hacen las cosas de Mercado Libre y ya son de mi equipo prácticamente. Claro. Chicos, Claro, por quería, me viene algo de. Acá normalmente se sienta Romy, diosa álmica. Romy, Bueno, ella, mandamos un saludo. ella es pero no se terapeuta está- de no se pareja. está. Me vino los Es recuerdos de todas las frases que tira Romy. Para mí es muy grosa. Y decía este tema de tener momentos más, lo que ella llama citas y todo eso. ¿Cómo hacen? Porque me quedó lo que dijo Dieguito de el tema del trabajo. Podemos decir, estoy a la noche, ponerle 11 de la noche y siguen hablando de cosas. No se toman como una pausa, lo charlaron eso, porque es como como decir, listo, no se Hay habla un más. botón de on y uno de off. Mundo Claro, ser apagá. bazares, Sí. llegamos No, hasta acá, claro. nos va bárbaro, queremos crecer, que eso está buenísimo, hablaban de los locales, después vamos a charlar y todo, pero decir, ya Claro. está. Lo manejan eso, cuesta, debe ser Y difícil. Cuesta, es difícil. Es Salen. difícil porque es como que tiramos para el mismo lado, ¿entendés? Todo Claro. el tiempo es como que queremos más, queremos o tener un poco más de tiempo libre o esto que lo otro, pero eso también te lo da el trabajar. Claro. Porque si vos te querés ir de vacaciones y te tiene que ir bien la temporada anterior. ¿Y Claro. cómo lo haces? Y laburando. Claro. Y con un bebé también y se complica porque Claro, porque está Sí. la Sí, maternidad, igual paternidad. cuando todo se centra en la familia, se juntan el domingo a comer un asado con tus viejos, la familia, todo, y se habla de chelvas. El local de Bernal, no Sí. sé, hay que pintar la Sí. persiana, por decirte algo, ¿no? Sí. Y todo el tiempo se debe estar hablando lo mismo, ¿o no? Y Es la difícil realidad es que sí, es evitarlo. muy difícil poder encontrar un equilibrio. Sí, a Tiene veces sus pros y sus contras. metes- Dicen Sí, esto, sí. algunos Sí. terapeutas dicen esto, es la pareja, ¿no? Salen a cenar. Ahora con el nene está difícil para ir a cenar solos, todo. Claro, pero una cuando salen a cenar, cita. dice, no hables de No trabajo, se habla de trabajo. no hables de. Claro. No hables de familia, no hables de negocio ni trabajo y todo. Y es como difícil porque muchas veces te encontrás hablando todo el tiempo No, de eso. sí. Como el, Hablar A ver, del... pero sí, hay sí. un tema también que uno, o sea, si vos me decís, mi trabajo es de 8 de la mañana a 3 de la tarde, después voy al gimnasio, después hago deporte, juego al pádel, hago esto, lo otro, y tengo muchas más cosas que hago en el día, Sí. como que puedo escapar un poco a la noche del laburo. Ahora, como somos tan constantes que vamos, es Claro. como que de 8 a 6, 7 de la tarde estás laburando y capaz que no llegaste con las cosas que vos querés hacer. Claro. Claro. Entonces como que cuesta un poco despegar. Pero no planean, tipo, Fede, tenés que convertirte en héroe. Digamos, no planeas, tipo, bueno, la invito a cenar a Sofi sola o le cocino algo. Como lo que dice mi amigo Nacho, el hombre más inteligente que conozco, que es los momentos Ritualizar. Ritualizar. Sí, difícil. Ahí está, tipo, le metes ahí Wow. La caricia, unos la vela. petalitos, claro, unas velitas, Es difícil, le es cocinás, pero ya te va a llegar el momento igual, tipo ritual y atendés ahí la pareja, porque a veces nos olvidamos, viste, un Sí, poco. como que lo descuidamos. entre Sí, sí, y más que nada, de lo que decía Nachi, de enfocarse en el ser, en el otro humano y no hablar tipo del laburo. O sea, el laburo está todo ok. En el ser. Ahí En el estamos, ser, hacer, tener. Ser, Ser, hacer, Pasar. tener. Total, total. Date cuenta. Date cuenta. Digamos, como que es un tema, Fede, es un tema porque todos los pasamos, pero es lindo también. Y de las dos partes, no quiere decir que siempre lo tenga que hacer el hombre acá, sino que también lo puede hacer ella. Digamos, che, un día te sorprendo con, no sé, llegaste y pedí sushi, y nos quedamos y tomamos algo y salimos. ¿Cuál es el momento de desconexión? El día. ¿Hay un día de desconexión? ¿El domingo? Mató. Son picantes, están siendo picantes. No, de Venía todo desconexión hermoso. con Terapia. el laburo, ¿eh? Meten un viaje, no sé. No, sí, una vez al año metemos un viaje. Ahí va, un viajecito está bueno. Un viajecito está bueno. Sí. Yo soy muy hincha huevo de irme los fines de semana. Bien. Yo amo Mar del Plata. Bien. Entonces le taladro la cabeza a carita de Federico que me quiero ir a Mar del Plata. Y bueno, nada, es como que siempre, pero Sofi. y Me quemó, me quemó, lo me quemó, quemé, me lo quemó, me Te quemó. lo quemaste con Mar del Plata. Me quemó, ella Fede me es muy quemó. workaholic, muy workaholic. Workaholic, claro. ¿Y vos, Sí. Fede, lo tuyo qué es? No. ¿Qué te desconecta a vos? No, no me conecto.
No, no te desconectás. No, o sea, me desconecto a veces sí, capaz que con una serie me tiro, veo una serie y estoy mirando la serie y todo lo más. Ya está, pero me cuesta mucho desconectarme. Claro. Mucho. Naturaleza, bueno, vos playa, se ve que Mar del Plata. A mí playita, sí, la me playa desconecta. tiene lo suyo, la Nachi. playa tiene mucha magia, sí, Tiene. total, al que le gusta. Sí. Pero sí, naturaleza, nosotros en las charlas que siempre tenemos, así como amigos y demás, hablamos de eso. Naturaleza es como, está bueno en esta cosa de desconectarte un poco del día a día y demás. Yo, Pero a mí bueno. lo que Pero igual, tengo. pará, ¿vos en qué Fede. momento laburás, loco? Que para arranque. No. Habría que llamar a qué le llamás laburar. Claro. Ah, sí, sí, yo Fede iba a decir algo, Claro. Fede, me interesa escuchar lo que A dice. ver, a mí me encanta Mar del Plata. Yo veraneé muchos años en Mar del Plata. Sí. Sofi, bueno, empezamos a ir más seguido con Sofi en un momento. Y ahora sí, nos estamos yendo. Hace rato que vengo pateando la idea, Bien. pero porque no sé, siento que irme como viernes, sábado y volver el domingo es como que es muy poco. El viernes también sigue el laburo, el sábado también sigue. Entonces, como que. nada, ¿Ustedes los fines están en los negocios, digamos? Sí. El sábado. Sí, antes el sábado era completo. Ahora creo que a partir de las tardes, de las 2 de la tarde más o menos, es como que desconectamos y salimos con Valen, porque durante la semana es imposible. Así que ese sería como el momento de desconexión. El Sí. sábado a las 2 de la tarde. Bien, tenemos un mensaje de voz. A ver, ¿quién será? Tan, Mensaje tan. de voz. ¿Cómo mensaje de voz? A ver. Hola. el hacker. Vos no lo vas a Hola, escuchar. mucha, para que lo Tardes. Acá. Le voy a dejar el mensaje a Sofi que sigue siendo mi influencer favorita porque está logrando muchas cosas y va a lograr muchas más. Besitos chicos, abrazo. ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba el nombre? ¿Dice el nombre al principio? Hay un celular que estaba activo. Sí. No sé. Bien. Bueno, Sofi, una No sé quién es. Una pero chica sí, que dice que sos gracias. la uno, la Gracias, influencer número uno y que gracias. le encanta el contenido que haces. Me Qué encanta, bueno. gracias. Me pone muy contenta, de verdad. Hay mucho laburo atrás. Bien. Qué lindo. Gen. Bueno, Eh, para mí, siguiendo la charla de esto, el termómetro también es si te gusta esto que haces. Porque esto que decimos, laburar, en general tiene como una percepción negativa. Viste, dicen negocio, negar el ocio. Eso es como, etimológicamente, es como choto. Para la mayoría no le gusta lo que hace. Bien. Sí. Negar Entonces, el ocio. Es vos buena, decís- no lo sabía. Sí, esa es medio de... El hombre más inteligente que Pégale un conozco. palo esa. Un balazo al aire, ponele. Pero digo, la gente, normalmente el laburo es como negativo. Nosotros decimos acá, el esfuerzo es como que se sobrevalora, ¿no? Me mato, me levanto. Y en definitiva es buscar algo que te guste. Que te guste y obviamente que después uno tiene que vivirlo, tiene que monetizar y todo. Pero yo veo, esto que vos haces, evidentemente te gusta. No, sí, me gusta. Encontraste algo que te gusta. Me gusta. Creo que encontré mi lugar dentro de la empresa. Claro, eso. Lo encontré, me costó un montón, pero lo encontré, me gusta, lo disfruto. A veces es la madrugada y estoy editando porque lo disfruto. Claro. Y además disfruto mucho también el cariño de la gente. El reconocimiento, el que te digan, che, me solucionás la vida, o esto, que lo otro, y vos decís, "Che, pero lo que hice fue medio una cagada. Claro. Y Ah, capaz pues que al claro. otro le alegraste el día, ¿entendés? Sí. Eso es tremendo. Y es tremendo, ese amor es, para mí es impagable, o sea. ¿En la prefiero- calle ya te reconocieron? Sí, ya me reconocieron. Fede, grosso. Está arriba la piba. No, La reconocieron y vos. Acá hay un comentario que dice, la influencer que me hace comprar lo que no necesito. Tremendo, Qué claro. Ahí genia, sí. me encanta. Creando necesidades, claro, la gente te compra. Sí, sí. La del audio es Cami, no sé si la conoces. Cami, sí, un besito a Cami. Sí, ¿Y Fede sale en cámara a veces? y ahora lo estoy obligando. ¿Estás saliendo, Fede? ¿Estás incursionando? Sí, pero como del segundo, ¿viste? No soy el protagonista, soy el de. Claro, el que no habla, la ¿no? escena del costado, ¿viste? Soy- Bueno, pero está bueno. Nosotros tenemos un spot de Polka que se lo tengo que mostrar a Sofía a ver qué opina de lo que hicieron acá los dos artistas. Ah, que- bueno. Primero influencer. contarle que estamos por lanzar un, ¿cómo se llama? Un reality. Un reality. Un reality del Sí. emprendedor, donde vamos a premiar con 10 palos al ganador. Sí. No jodas, Sofi. Me encanta. La gente va a poder enviar, le hablamos directamente a la gente Pasá el ahora videito, entonces. hacker. El vaso hacker. cocucha, el vaso cocucha. Para- La gente No, se va a Sofi, poder, esto la y- gente nos va a poder mandar de todo el país, desde todo el país, su proyecto, su emprendimiento. Si tenés alguna idea brillante en mente y la querés llevar a la realidad, se van a comunicar con nosotros a ese WhatsApp. Van a haber varias etapas del reality, ya lo vamos a lanzar. Las bases y condiciones van a estar pronto. Esto es como, viste, ya lo vamos a hacer, pero bueno, sí. Promesa O sea, no, Sí, sí. cuando lleguemos queremos llegar a 100.000 suscriptores, ¿sí? Entonces este reality va a tener varias etapas y va a ser seleccionado por estos dos muchachos que están acá, que son los dueños de Bekim, que son emprendedores también de la hostia. Entonces el mejor emprendimiento o el mejor proyecto va a ser el ganador de estos 10 palos
que te va a permitir, bueno, potenciar tu negocio, pegar el salto. Viste que a veces el emprendimiento ya habrán tenido ustedes ese momento de que, che, nos va bien, pero queremos dar un salto más, ya sea para mercadería, difusión, no sé, mejorar la materia prima, etcétera, etcétera. Así que suscríbanse, denle like. Vamos. Y ya va a estar, ahí está la superproducción. A ver. Amigo querido, ¿sabés que vengo pensando y se me ocurrió una idea tremenda? ¿Qué se te ocurre, amigo? ¿Por qué no hacemos el reality? Cabré, no del existís. emprendedor? ¿El reality del emprendedor? Sí, ¿Qué es eso, el amigo? reality del emprendedor, donde la gente nos mande su video a Improv TV, a un WhatsApp, algo, y podamos ver su emprendimiento, qué cosas tienen ganas de hacer. Por si la gente Para- tiene un proyecto, digamos. Claro, vos si la tenés gente tiene un proyecto, ¿entendés? Interesante. Y que pueda hacer una competencia donde podamos premiar el mejor emprendimiento, que ese emprendimiento pueda crecer. ¿Y qué ganaría la gente? ¿Cuál sería el premio, digamos? Amigo, ¿por qué no le damos 10 millones de pesos al ganador? Boludo, vos estás loco. 10 millones, 10 palos. Sí, 10 millones de pesos. Pero pongamos de condición que se suscriban a Improv TV en YouTube, amigos. Si llegamos a 100.000 Amigo, suscriptores, lo largamos. 10 millones de Cambiás la pesos. vida, o sea, tu emprendimiento Sí, puede amigo, potenciarse. sí, amigo, vamos a ayudar a algún emprendedor del país. Se he jugado, Diego, he Amigo, jugado. vamos con todo, vamos a hacerlo. Vamos. Ey, De Sofi. mil, Bueno. Sofi. Sofi se nos caga de risa, Pará, boludo. pará. Sofi, Ey. ¿cuántas Sofis le das del 1 al 5? ¿Cuánto le haces a esas No, no. actuaciones? Vamos. ¿Qué le corregís, Sofi? Cabrón, Hay no que Sin existís. miedo, suscribirse al canal. No, Hay no, que sí, suscribirse señor. porque Cinco, hay cinco mensajitos sos. que... Vamos, vamos, Sofi, vamos. Te manda Muy bien. Sofi, amigo. Ay, lo Muy que nos bien. costó, Sofi. La verdad que no es joda, boludo. No es No. joda estar ahí en la cámara, decir. Por eso es admirable. O sea, estar ahí, plantarte en la cámara, Sí. hablar y traspasar. Porque No, cualquiera tremendo. puede. Te pone ahí, sí, empezar a hablar cualquier boludez, sí. Pero traspasar y que le llegue a la gente y poder monetizar eso, que es lo que hace Sofía ahora con Cervazares, que. Yo lo analizo así, por todo lo que estuvimos hablando y todo. Che, la piba cambió un antes y un después en lo que es ser Bazares y en su emprendimiento, que es como su micromundo. Y sí. Siempre hablamos de que cada uno tiene como su micromundo. Bueno, ustedes en este caso están Y juntos, mostrar Fede. que ser Bazares es una familia, es una persona, Exacto, son amigo, seres exacto. humanos. ¿Viste? Todavía no llegaron los robots de Optimus, los de Elon Musk, que ya lo vamos a tener, 20 lucas verdes te Acá sale. hay gente real, Sí, loco, gente sí. que está ahí atrás, que está preocupada por la necesidad de la gente, ¿o no, Sofía? Sí, ¿Va por ahí? recontra, es por ahí. Entender que hay alguien que capaz está necesitando que no le vendas algo y que le cuentes lo que te pasó. Claro. Bueno, listo, ya está, ganaste una sonrisa, listo. Total, bien. total. Después la compra viene sola. En esta época, sí, el tema de la exposición da un poco de vértigo. Ustedes son más jóvenes, pero todo esto que también, así como está lo lindo que te dicen, también está mundo hater, que hablamos que hoy detrás del tecladito cualquiera ¿Te te pasó, puede decir Sofi? cualquier cosa. Sí, El obvio, me hateo. pasó. ¿Cómo vas llevando eso, Sofi? Y si digo que no me afecta es mentira, o A sea, ver. me afecta. Sí. No me gusta, digo, a mí siempre me enseñaron que si abro la boca es para decir algo que sume Claro. y entonces es como que digo, ¿qué haces en tu casa, Pancho, tirado, Sí. poniendo cualquier cosa? Sí. Pero bueno, entiendo que hay gente que... Se agarra con la gente, digamos, con el hater. Antes era mucho más, ahora obviamente es menos, nada más que siguen estando. Igual lo Sí. cómico de eso es que gente que probablemente no esté haciendo nada, que solo critica, ¿no? que Siempre eso- sucede de la misma Bueno, si lo manera. entendés así, te tendría que casi no doler. No porque eso doler, es yo lo importante. veo de Yo esa manera. pienso lo ¿De quién mismo. viene? Todos Claro. le Generales. El critican problema- los que no están haciendo nada. Yo creo que que el hacen no problema- te critica. A mí no me hatean, ¿no? Porque yo no aparezco en ningún lado de Sofi. pero Pronto yo te va a tocar. No. El chaval empezó a salir en Sí. cámara. Claro, el problema es lo que dicen. Claro. Capaz que a veces no es alusión a mercadería o esto, lo Sí, otro. sí, y cosa- es nada que ver, o es algo moral o de tu cuerpo o esto, lo otro, y eso no suma para nada. No. O sea, No. no estás criticando lo mío, no estás criticando el negocio, no estás criticando la mercadería, estás metiéndote conmigo ya. Claro. Claro. El mala No leche. va. Sí, sí, como decimos, la crítica dice No. más del que la hace que del que la recibe. Así Sí, que sí, ni en ese hablar. sentido. Igual nada, todo es marketing, chicos. O sea, Claro. eso Sí. lo tomo y lo convierto en algo copado. A ver, tengo dos opciones. O me quedo en mi casa a llorar o lo transformo en positivo. Y- Excelente. Buen mensaje, Sofi. Es esa, Sofi. Y es Bueno, por ahí, Sí. es por ahí. Este laburo me enseñó un montón de eso. Qué bueno. De poder transformar las cosas. Qué Porque bueno. va a haber gente de mierda en todos Ah, lados. Sí, olvidate. es un poco parte del precio de la letra chica, pero después, como decís, te dan amor en la calle, o te agradecen o lo que Sí. sea y liquida todo. Tenés que trabajar mucho la capacidad de quedarte con lo bueno. Ahí va. Sí. Porque estás tan expuesto que la verdad que si te llenas de todo lo malo, cerrás la persiana y te vas. Claro. Olvidate. Pero es como que pienso, ¿cuántos sueños de gente frustraron así, no? Porque es la Sí, verdad. claramente, sí. Entonces tenés que ser ciego y seguir.
Está muy bien, está muy bien. Confiando. Muy buen mensaje. Bueno, Sofi. una galletita más quiero tirar, 2 en realidad. Un beso grande a mi prima, mi querida prima Cintia Bruno, que es gran amiga de la mamá de Sofi, y gracias a ella beso para se Cintia. logró todo esto, porque nos conocimos con Sofi, acá con Fede, así que beso grande para Cinti. Y después contarte, Sofi, que lo dijimos también en off. En realidad esto creo que no te lo dije. Nosotros tenemos la intención, entre tantas otras cosas, de armar una escuela de emprendedores, porque... Y yo estoy convencido que de esto se sale compartiendo conocimientos, o sea, estoy convencido, o sea, compartiendo historias, herramientas y todo, que la realidad no hay. Vos vas a cualquier lugar académico y no te enseñan con profundidad la cuestión de emprender, testimonios, historias y demás. Esto que decís de humanizar marcas. Ahora está apareciendo, hablamos de Sofi Contreras, que la admiramos mucho los dos, pero Mucho. Sí. no hay herramientas en ese sentido. Así que estamos con ganas también de hacer una escuela de emprendedores, compartírselos porque hay que meterle. Para mí es por ahí. Me encanta, me encanta. Bueno, yo les contaba que hice 17 carreras, no terminé ninguna. Bien. Pero porque sentía que en cada molde no encajaba, había algo que me hacía ruido. Y ahí es donde creé mi micromundo. Claro. De tipo, bueno, son mis reglas y lo hago como sea. Y emprender es nada, es un arte, es súper lindo. Total. Mientras seas espontáneo, con originalidad y creyendo en vos, y sale. Total. Capaz que tarda, pero Claro. sale. Así que me encanta eso. Me Puede encanta. haber un módulo, la parte digital, emprendedurismo digital, que ahí está Sofi a fondo. La ponemos a ella en ese Sí. módulo, Me tiene que quedar encanta, ella. me Tips encanta. va a tener para dar seguro y Sí. muchos consejos, y aparte que ya lo vivió, digamos, porque de arrancar a no aparecer, digamos, en pantalla y como Claro. que Total. después empezó a escalar y a escalar y a escalar, Es y un ahora ejemplo, gente que te es un reconoce en ejemplo. la calle o... Aparte que ella no tiene, o sea, no, en realidad se transformó por lo de la pandemia, pero digo, tranquilamente, bueno, Sofi, dejabas ahí que se venda lo que se venda y a cruzar los dedos, Fede, y te quedás ahí y nada, lo supo monetizar, que eso es clave. Y te iba a decir esto, ahora que son padres, un poco lo que decía Nachi, esto de lo tradicional, la escuela de emprendedores que... O sea, en la escuela tradicional, no sé, o el secundario, ¿viste lo que es? Historia, geografía, Sí, PIB. básico. ¿Qué Siempre visión lo mismo. tienen con respecto a eso de decir, che, yo a mi hijo le voy a tener que enseñar educación financiera, educación emocional? Es como que ahora, no sé, Valentino... Había una fotito ahí, hacker, subila, que la queremos ver. Ah, que está mirando El la hacker. tele. Sí, subila, hacker. ¿Qué piensan sobre eso, sobre la educación tradicional, lo qué le van a transmitir a tu hijo? Porque el emprendedurismo en el colegio... No, acá me o sea, parece. no. Menos Acá 10. te enseñan a ser empleado y bueno, zafá como pueda, ¿no? Sí, o sea, a mí, a ver, es un tema que medio discutimos, Fede es como más pragmático de todo, yo soy más tipo creativa, emocional. Yo lo que primero quiero que sea es que sea libre, que sea Total. libre de elegir lo que a él le gusta. Si le gusta la empresa, que el día de mañana siga con la empresa, pero si no, que siga su camino. Con respecto a la educación tradicional, y a mí me pasó que salí del secundario y estaba media tambaleando cuando llegué a la facultad. ¿Hiciste CBC? No, Ah, no, ¿examen de ingreso? Examen de ingreso, sí. Ajá. Sí hice, y nada, me encontré con que quizás no sabía bien cómo sumergirme en ese mundo. Claro. Así que sí, me gustaría que tenga herramientas como un poco más elevadas. Fede, ¿vos qué pensás? Yo no soy muy bueno para hablar en este caso porque No yo importa. el secundario no lo terminé directamente. Sí, está bien. Pero la opinión de Sofía sí está bueno, y también opino como vos que tendrían que tener más herramientas antes de salir, ¿viste? Sí. Porque yo, a ver, si ella terminando el secundario salió media como boyando, imagínate yo que quedé en primero primordial. Claro. O sea, yo creo que también mucho se aprende yendo a lugares, escuchando, hay cursos terciarios que capaz son mejor que una carrera facultativa hoy. Claro. Seguramente, sí. Entonces es como Sí. que está bueno varias cosas que lo hagan abrir Y un poco tener la ganas, mente. Fede. Obvio, tener bueno. ganas. Eso Tener ganas también. de salir de la zona de confort y empezar también a relacionarte con personas que te puedan enseñar y capacitarte, ¿no? Eso Sí. viene de la casa, viste, también mucho. En la casa es. Porque si vos dejás que solo vaya al colegio y que no se relacione y no esto y no lo otro, es como Claro. que cuando salga del cole va a quedar en limbo. Claro. Claro. Sí, es un tema. Esto de la zona de confort, justo tiro un pequeño spoiler que vamos a hablar en Afilando el Hacha, que es una pequeña sección que tenemos para ayudar a emprendedores y darles herramientas, que es el tema de establecimiento de metas. ¿Sí? Establecimiento de metas es algo que se tendría que dar en la escuela, para mí secundaria, pero recontra, ¿no? Entre geografía y todo eso. Y justamente la gente no sale de su zona de confort. Explicaban porque no tiene una meta, digamos. Si vos tuvieras una meta, tenés un plan y demás, te animás un poco más a romper el molde. Pero en realidad no se enseña prácticamente a planificar algo, establecer metas, cómo establecerlas. Entonces ya arrancamos para mí bastante rengos en cierto sentido.
mayormente de lo que es la educación formal. Sí. O sea, la gente puede tener sueños, un sueño es un deseo, pero no tenés ningún plan ni nada atrás, así que... Y ya de por sí explica que cuesta salir de la zona de confort, o sea, de donde estás, de lo que conoces y todo. De nuevo, si estás bien, pero yo veo mucha gente que lo que llamamos zona de confort la está pasando para el orto. Digamos, no le gusta su trabajo, no le gusta lo que gana, no le gusta el vínculo que tiene, dónde vive, o sea, es como que te estaría invitando a salir de ahí. Pero bueno, la idea un poco es esto, hablar de todos estos temas y ayuda también. Sí, recontra. Pasa que bueno, la zona de confort es justamente la comodidad, lo conocido, Claro. todo. El precio es altísimo de la Claro. zona de confort. Total. Y todos estamos luchando también con nuestra zona de confort. Total. Cada uno de los que está Sí. acá, Exacto. algo tenemos. Recontra. Pero bueno, poder adquirir esas herramientas para Tal salir cual. de ahí, que es recontra, re difícil. Aferrarte de lo que sea, de un curso de la educación, de lo que sea, es válido. Es Total. válido. Juan, sí. Marcelo Serpa, ¿es tu papá? Ay, sí. ¿Del papá de quién? ¿De? Sofi. De Sofi. Te Grande, amo, Marce chico, querido, papá, Marce abuso. querido, Por eso no gracias, sabía gracias de quién era de los dos el por papá. darnos el espacio. Y Marce, el creador de Ser Bazares, genio. o sea, el verdadero. Disculpa, el chicos. pibe de Maravilla entró acá. Maravilla. el CEO de Becking. Sí. Dale. Grosso, lo mandás a hacer bazares y te lo... Un abrazo grande te lo para maneja. Marce. ¿Qué dice Marcelo Marce? dice también, gracias chicos, son unos genios muy profesionales. El Marce genio, querido, claro, Marce tal cual. querido, un grosso. Marcelo, saludo. ¿Qué pasó? ¿Qué más hay? ¿Qué más? Yo no lo dije, Marce, yo no lo dije. Están tirando papas, Fede, bajaste 10 escalones con el shampoo, dice. No. Me quemó, ¿viste? Yo te dije, me quemó. Le vamos a mandar un Genia, champucito. Léete ¿Qué el usa? mensajito de Mariana Fusaro. Interesante Se me lo que fue pone. para- se me- Apa. Upa, ¿qué pasó? Mariana Fusaro, ¿la conocen, chicos? No. Una oyente orgánica, Léelo me si lo muero. tenés ahí a mano, porque se Sí. me- Nunca dejar de soñar. Tenemos artículos nuevos para emprendedores, por eso quisiéramos participar del reality. Bueno, Mariana, si querés participar Bien. del reality, invita a la gente que se suscriba al canal, a Improc TV, para que podamos lanzarlo. Estamos esperando llegar a 100.000 suscriptores para poder largar el reality. Así que Ahí va. ayudanos, suscribite y bueno, y si sabes de alguien, contale del proyecto para que podamos avanzar. Eso puede ser orgánica, ¿eh? Ojo, Me muero, ojo, Puede ser un ojo. oyente orgánico, no Me conoce a encanta, nadie. me encanta. O la trajo Chicos, Sofi. Ser Bazares es orgánico. Tremendo. O sea, Gracias, es señor. orgánico. No hay Tremendo. publicidad, Sofía. No hay A partir del publicidad, 1 de te lo noviembre juro. vamos a Me estar encanta. de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Nos vamos a jugar todo ahí a competir con Nico Quiato y con toda la No importa banda. nada. Fede, tengo que volar arriba porque si no, estamos subido un pony volador que no te la cuento, Está bien. Ojo. Si no hay techo. No, más vale, de Nos acá tenemos fe, Improx nos tenemos TV, el primer canal de stream de Berazategui. Así es, amigo. Date cuenta, de 9 a 11, a partir del 1 de noviembre. Y bueno, ya yendo ahora a este momento, a Fede y a Sofi, que están en un momento, digamos que están en uno de los mejores momentos a nivel profesional y a nivel personal también, porque bueno, acaban de ser padres y bueno, Ser Bazares la verdad que está explotado. Podemos contar las sucursales, Sofi, de Ser Bazares. Tenemos 2 en Berazategui, que son las que están... ¿Recordamos vos te acordás las direcciones y todo eso, Fede? Yo las tengo anotadas. Las tiene todas anotadas, Sofi. Bien. Una es Avenida 14, 47, 64. Que es al lado del bingo, esa es la que está al lado del bingo. Es la última inaugurada. Muy linda. Muy linda. La vi, la conozco, Tremendo, entré. tremendo, local. Che, Ser Bazares para el marido tacaño extremo es como el infierno. Porque entra la esposa, viste, así a Ser No, y se Bazares, quiere agarrar mostrando todo. los dientes. Entra a gastar todo, Te ey. liquida, Tácate. Y aparte que entras y te dan ganas de comprar todo. Así que nosotros tenemos mundo tacaños extremo, viste, que hay para todo. ¿Pasa a ustedes que capaz que van a buscar un cuchillo y le falta? ¿Pasa eso en sus casas? O... No, me Casa muero, herrero, cuchillo boludo. en palo, claro. Obvio, No. chicos. ¿Es nosotros que nos faltan cosas de bajar? Sí. Sí. Obvio. Viste que repasa. Sí. Yo me Es buenísima, yo- boludo. No, a mí me ha pasado que me metí a bañar y no tenía shampoo. Entonces, ¿cómo me hace, boludo? Hijo Bueno, de mi puta. mamá no tiene pelapapas. Claro, Pero ¿cómo vivís boludo. sin un pelapapas? Es tremendo. Pero loco, sos la dueña de Ser Lo corto Bazares. con el cuchillo, me dice. Pero no, o No. sea, Es Es cambiás buenísima, las tablas Fede. también. Ey, te pasa en tu casa, te vuelve loco. Sacacorcho, tengo la cosa del sacacorcho, el rulo, Sí. así doblado. No, boludo. Ey, me un muero. sacacorcho a, no sé, 2 lucas, ¿por qué no Claro, un claro. sacacorcho? Nos pasa, Re nos sucede, pasa. sí. Viene una amiga el otro día a cenar y le digo, amiga, te pongo un individual porque el otro que tengo se me manchó. Pero amiga, ¿no tenés los individuales? No, perdón. Claro, bueno, es así. Es así. Ay, Dios. Tremendo. Bueno, Entonces tenemos tenemos Berazategui. 2 verados en Tenemos Berazategui. 2 en Berazategui, una en Avenida 14, 50-58, Sí. la otra en 47-64, en Chile 231 en Espeleta, en Avenida Hipólito Yrigoyen 649 en Quilmes, que esa es súper tranquila, la recomiendo para ir a comprar. Rivadavia 119, Se explota. justo enfrente de McDonald's, 3 pisos,
impecable. Vamos a ir ahí, Sí, quiero conocerla. Si vamos y decimos, che, soy de Date Cuenta. Vengo de parte de Sofi. 20% off. ¡Epa! No. Los chicos de ¿Está acá. chequeado? Los chicos de Date Cuenta, ¿eh? Los chicos de Date Cuenta. El hacker Va. puede también. El chico Ey, hacker. qué Mirá el hacker genio. como liga. Che, ¿los locales todos tienen lo mismo o hay algunas cosas más particulares en algunos de los locales? Bueno, ahora estamos cambiando eso porque antes había 2 locales que eran Verazate y Bernal que tenían como un poquito más de deco y qué sé yo. Y recibía muchos mensajes que la gente me decía, che, Sofi, voy a tal lado y no encuentro. Y dijimos, bueno, ahora todos van a tener todo. Así que ese es un Bueno. cambio que se está dando Muy ahora, bien. que en diciembre lo vamos a terminar de... ¿Cómo hacen, Bien. Fede, con los locales? Ponés, che, vos vas a Quilmes. Quilmes, entras ahí al local, te fijás qué hay, qué no hay. ¿Cómo hacen para...? Trato de pensarlo, boludo. Diego, ¿ya estamos con tiempo todavía? ¿Estamos para quedarnos Hay un un ratito más o no? mensajito del ¿Sí? papi. ¿No hay problema? ¿Puedo leerlo, amigo? Sí, Un sí, sí, mensajito sí, sí. del papi de Sofi. Dice, por último queremos agradecer a todos los proveedores y amigos que siempre nos apoyan. Qué Buen grande, punto. vamos Buen los punto proveedores. ese. Muy bien. Te quería decir esto, ¿cómo hacen con los locales, boludo? Digamos, llegás, ¿quién organiza qué va esto, dónde va? ¿Cómo se reparte la parte mercadería? estética? ¿Cómo es? La parte estética y más que nada la funcionalidad del local en sí lo maneja mucho mi suegra, porque ella es la que está siempre ahí, ¿viste? Ella va a todos los locales, pasa y dice, che, bueno, y pusieron todo, sí, ¿tiene algo en el depósito? No, bueno, siempre pongan todo. Ella es la que Tremendo, va guiando a todos los locales. Después, ¿A los locales se visitan todos los días? ¿Van ustedes, digamos, sí, a ver, en todo momento que pasamos, no sé, tenemos que hacer un trámite en Vera, pasamos, tenemos que hacer un trámite en Quilmes, pasamos. Intentamos pasar siempre a alguien un ratito, aunque sea. Alguien está siempre. Pero una vez por semana se pasa por el local? Sí, te dirá todos los días. Ah, perfecto. Y ella es la que va haciendo todo ese laburo. A ver, es muy difícil con tantos artículos que ingresan, esto, lo otro, poder estar tan minucioso en cada uno. ¿Cuántos artículos tenemos hoy? O sea, yo voy a hacer bazares de Quilmes. Tuc, entro. ¿Cuántos artículos tengo ahí adentro? Creo que algo de 3.000. No, es pico un de artículos. delirio. Ta, tan, ta, Tremendo. tan, 3.500 artículos, boludo. Sí. O sea, y de Solamente- cada artículo... Solamente, si no me confundo, el rubro de bazar. Después de juguetería dentro de la misma sucursal, capaz que tenés otro También, un montón, 800, claro. 900, Che, 1000 incorporar nuevas marcas es ahí la mesa chica, dice, vamos a incorporar algo, no, sí, ¿por qué? Obvio. Alguien trae, lo van charlando. A ver, todo lo que son compras, en el momento que, che, mira, me ofrecieron esto, che, un muchacho quiere venir a la oficina a conocer o a ver el local o esto, lo otro. Mirá cómo le preparo el terreno al hombre monetización, Todo- Amigo, Es con- ahora, es con ahora. asesores, porque Marcelito, acordate de creolerte. Después lo vamos a charlar acá con Fede. Cuando pasa eso, obviamente se habla en la mesa chica, se habla con Marce siempre, que es el que se encarga de toda la parte de finanzas en la empresa, sería acá como muchacho cheque. Claro. Muchacho, cheque. Así que nada, siempre se habla con él y con la familia. Ahora, Bien, por bien. ejemplo, el furor de los ventiladores fue charla de toda una noche. ¿El rubro Está tiene, bueno, tiene está digamos, una temporada alta, una temporada baja o se mantiene estable durante todo el año, digamos? Nosotros laburamos por temporadas, o sea, diciembre vas a encontrar Navidad, juguete y Claro. bazar. Y esa es la alta. Se pueden adaptar, digamos, a cada temporada con algunos artículos específicos. Sí, esa es como la política y la filosofía de ser bazares. Está En cada bueno. temporada vos encontrás las cosas. Qué Escolar bueno, venís a buscar la boludo. mochila. Bien. Diciembre venís a buscar el arbolito y los regalos. Claro. Y así. A ver, Sí. no son dos artículos, o sea, si venís a buscar librería, es un local de librería, fin. Es Claro. como que desapareció el juguete, quedó allá un poquito, pero tenés todo librería. Claro. Claro. Claro, y el día del niño vuelven a aparecer los juguetes. Eso me encanta. Ponele. Eso me encanta. Qué de dinámica, ustedes. boludo, para Tremendo. entrar y salir con una temporada. No, y acá voy a destacar en Sí. serio el laburo de los chicos, de los locales, que yo siempre digo lo mismo, son la nafta, nosotros somos el motor, ellos son la nafta. Claro. Porque Claro. imagínense que si no tenés un equipo sólido, que te mueva de todo de acá para allá, que Claro. imagínense que cuando voy con Valentino me lo tienen, chicos, o sea, Son lo unos más. genios. Son lo más. Y se nota que Eh, ustedes también con ellos, por los mensajitos, leí recién un mensajito también de, creo que una chica que trabaja con vos y decía que son lo más, así que eso también está bueno, ¿viste? Es De que la yo otra creo parte que- lo mismo, digamos. Se termina armando Siendo como una ustedes los especie de jefes. familia, ¿no? Es que en Con- realidad a veces Claro. compartís más con ellos que otra cosa. Estás Claro. todo el tiempo ahí. Entonces la buena relación. Buena energía, buena A ver, relación, obviamente es lo más. hay roces como todo, pero siempre a través del respeto y de sentarse a hablar. Obvio, eso es Qué lo bueno. Che, primordial. nosotros que somos fanáticos de la Navidad, faltan 9 domingos para Navidad. Me imagino las Navidades de Sofi en su infancia.
épicas, El amigo. árbol Nosotros, de 6 viste, metros. nosotros El árbol teníamos gigante, me imagino, el la casa. pesebre, un Melchor ahí todo medio hecho mierda, el niñito Jesús que vos lo mirabas y era, no sé, pedazo. claro, boludo, un 3 guirnalda. Sofi, vos, tus navidades Árbol de épicas. Navidad gigante, Sofi pintaba. Para ahí mí con- sí. Sí. Sí, un Papá Noel, todo a fondo. No, claro. Sí, es como que en realidad el alma de la Navidad en mi casa es mi mamá. Qué grosa es tu mi vieja. Tu vieja protagonista. Se arma el 8. ¿Qué edad tiene tu vieja, Sofi? 53 cumplió, ¿no? 53, Ah, 50. joven. Súper Súper joven. jóvenes, súper Abuela, jóvenes. 53, una Sí. capa. Pero Qué nada, lindo. terminamos de laburar el 8 o 7, el 7 de la noche lo arma, el 7 a las... Cuando son las 00, se pone a armar. Chicos, o sea, imagínense el cansancio que tenemos. Yo llego a mi casa y, bueno, cuando no Ah. tenía vales, ¿no? Aterrizaba en mi casa. Olvidate. Y mi vieja no. O sea, cada bolita, cada bolita, todo. Entonces, yo creo que el alma de la, Sí, de la sí. Navidad era ella. Sí, Qué es lindo. ella. Ahí Bueno, Laura qué está bueno. mandando justo un mensaje. Sí. Nuestro Eh. lema es familiar, Ser Bazares. Dice. Excelente. Saludamos a Es Laura, así. qué genia. Es así. Así que bueno, mundo Navidad en tu Se familia. viene, se viene a full. bien. Vos, Bueno, Día del Fede. niño también. Sofía habrá manoteado las mejores muñecas en su Pero ¿sabés momento. qué está? Tipo, bueno, mi hermana era fanática de los juguetes, los Little Sí. Pet Shop, tenía 400, le faltaba uno, se da cuenta que había 3.99, o sea. Wow, claro. Yo era más de la caja, La los caja. autos, la pelota, el monopatín, el No. treparme. Sí, era como más... No le dabas tanta más bola, no, digamos. Mirá vos. No. Bueno, bien. Y ahora, para ir más a algo a lo técnico, Fede, me interesa mucho Fede, porque acá somos mundo emprendedor. 3.500 ítem, manejo de proveedores, ¿vos estás con eso? Sí. Manejo de proveedores, o sea, te llama el de los cubiertos, tenés que estar activo con el de los cubiertos. Sí, el Lo- teléfono es un caos. Sí, me imagino, me imagino. A ver, antes eso lo hacía mi suegro también. Y ahora medio como que lo delegó, igual está ahí apoyándome. ¿Las cuando- compras quién las hace, Fede? O sea, ¿tienen una persona encargada de compras o te encargás vos de decir, che, de esto mandame tanto, de aquello tanto? ¿Cómo es? Justamente de eso me encargo yo. De las compras, Sí. de hacer Pero los pedidos hay como un puntuales. programa, ¿no? Un software que te va diciendo, una cosa así. Si no, no hay manera. Nosotros tenemos un stock que, bueno, también gracias a mi suegra hoy puede estar bien ese stock porque antes estaba muy descontrolado. Claro. Entonces yo cuando vienen los chicos y me dicen, che, me está faltando plástico, yo imprimo todos los proveedores de plástico y empiezo a ver stock por stock. Claro. O sea, si vos tenés 10, ¿para qué te voy a comprar? Así con todos los proveedores que tenemos. Claro, O es sea, un terrible laburo. ¿entendés? Y los cargan en un programa y, Sí, los ya. se van bajando a medida que se venden. Claro, va quedando stock menos y ahí yo cuando voy a comprar al proveedor o algo, me llevo mi papelito como un... Claro, como si fuera un haces tu vendedor laburo, y- haces tu laburo. Y listo. Y compro Y lo que chequeas, necesito. y se chequea, se tiene que chequear, che, me imagino esto, ¿no? Yo me pongo en el lugar de jefe, digo, A ver. che, 20 palillos chinos, no sé, boludo, cualquier boludo, 20 tachos de basura blanco, marca fulanito. Te mirás ahí, 20, hay 20 Sí. y tenés que ir y chequear. Yo le digo a los chicos de los locales que lo chequeen, a Claro. ver si está bien, en los números que me parece poco racional. Claro. Después si veo, che, yo había comprado 8 y le quedan 4, bueno, vendieron 4, le quedan 4. Claro. Le vuelvo a reforzar con otros 4 para que no se quede sin. Así con todos los proveedores y con todos los artículos. Claro. Obviamente los chicos del local, a ver, una vez por mes se dice, chico, pásenme una lista de todo lo que necesitan. Entonces ahí es como, ellos me pidieron esto y también voy viendo demás artículos con los proveedores. Bien, bien. Nachi, No, la boludez, pero lo vamos a tirar. El tema de e-commerce también, ¿no? Es tan fuerte, o sea, uno puede comprar tienen como una web propia y mandan a todo el interior y demás, lo manejan así, o Mercado Libre o todo. Estamos en Mercado Libre. Mercado Libre a morir. Sí. Y en www.serbazares.com.ar hacemos Perfecto. envíos a todo el país, tienen 3 cuotas sin interés. Todo. Sí, está fuerte el Tremendo, e-commerce. www.serbazares.com.ar. Bien. Excelente. Bueno, vamos a las preguntas que quiere que le interesan a la gente, ¿no? Viste, bazar, ¿no? Entras ahí, debe haber, les pasaron cosas insólitas adentro del bazar, no sé. Una señora se cayó arriba de todos los platos, porque viste que en el bazar, Uy. en el Sí, bazar yo tenés que cuando voy al entrar, bazar Sí. tengo cuidado con eso tenés que, porque- aparte con los pibitos, viste, Claro. tenés que ser un Navy Seal Allá y estar rompes ahí. algo. Te tropezaste, se te caen unos platos. Es ¿Pasó, verdad. Fede, Sofi, algo de eso? Se echó robo, mundo robo, está full. Bueno, Eso también está full. muchas anécdotas de robo, sí. De rotura no sé si tanto, la gente es muy cuidadosa. Sí, obviamente Se las se chorea, rompen pero el cosas. romper no la rompe. No, de Pero, roba entera, claro. pero Claro. el robo, chicos, no. Ya, imagínense que hay veces que, nada, ya las conoces. Sí, Y tremendo. decís, No vengas más. ¿te puedes retirar, por favor? O
O sea, no quedó Es otra. parejito en todas las Wow. sucursales, no es la de Espeleta, Roma Magla de Vera, Siniestrabilidad pareja, No, todo es igual. pareja. todo. Ahí tienen picos más altos que bajos. Claro. El escolar es tremendo. Vos, Fede, tenías una para contar. Sí, a ver, hay una chica de Quilmes que yo la he sacado varias veces y que después esa chica siempre venía a entrar al mismo local. O sea, siempre entraba al mismo local y ya mandaban un mensaje, miren que anda, voy a decir el nombre, Sí. anda cara de barro. ¡Ah! Me mató El nombre, digo, va a decir Camila, boludo. El apodo es buenísimo. Cara boludo. de barro. Anda cara de barro y ya te parabas en la puerta diciendo, bueno, a ver cuando viene, digo, bueno, listo, andate, ya nos enteramos que anda por acá. Claro. Mira, la vez que yo la vi se llevó una cacerola así acá. No. No, Directo. boludo, me muero. Yo estoy llegando al local y veo que la mina salía así acomodándose acá la cacerola y le digo, gracias, le digo. O Se sea, la sacaste directamente. de la mano, sí, la mina no me dijo nada. Claro, sí, mucho mecheras, mundo mecheras. Mundo mechera está a Debe ser fondo. tremendo, sí. Sí, es muy fuerte, es muy fuerte. Una Te vez ro- también en Quilmes, en la esquina. No, yo estaba llegando al local y veo que abre una bolsa y empieza a sacar artículos. Y veo Sí. nuestro ticket. Y yo dije, si son regalos, le tendrán que haber sacado el ticket. Realmente me los robó. La corrí Wow. hasta la estación de Quilmes. Yo me acuerdo que en ese momento andaba mucho en tacos. No. No. Chivada, No te la puedo taco, creer. doblado el tobillo, todo. Recuperé las cosas. Era una fortuna de plata. Wow. Mirá. Pero la tuve que correr y nada, me dijo, bueno, toma, me cansé de correr. Me devolvió la bolsa, chicos. Yo dije, Pero que la Tremendo. piba iba corriendo adelante y vos atrás. Tipo Obvio. Terminator. Obvio. El loquito este que te El persiga. T-1000, el T-1000. El T-1000. Ey, Sofi, ¿y qué le gritabas a la mina? pleno ¿Qué? diciembre, imagínate lo que era Rivadavia. Sí, O sea, explota. igual nadie se dio Tremendo. vuelta a decirme, che, te ayudo, no, nada. La seguí gente hasta la estación siempre. de colectivos y ahí le dije, por favor, le digo, no me hagas correr más, le digo. Porque te voy a seguir corriendo. ¿La policía Tremendo. actuó algo? No había policía. No había oficial. No nada. sirve directamente. ¿Sabes por qué no sirve? Porque te clavas vos más tiempo en la comisaría que el chorro. Sí, conozco, boludo, porque es Sí, ya una sé que denuncia, conoces. boludo, traca. A ver, yo una vez, nada, tuve una mala experiencia con uno, terminó viniendo la policía, me llevaron a mí y a él. ¿Eh? O sea, en distintos Ah, pero te Ah, llevaban tipo que... A mí me llevaron también para que yo vaya a hacer la denuncia Ajá. medio obligado, yo no quería hacerlo. Ajá. Yo estuve 6 horas adentro de la comisaría y el ¿Te flaco- peleaste con el chorro? Un empujoncito le di. Le diste unos... Un Y vas a dejar... empujoncito. Está bien, boludo, vamos a decir televisión verdad. O sea, te está robando Estate quieto. Me la está comida robando de tus y- hijos, y claro. bueno, Claro. y el chabón había salido hace, no sé, una hora antes que yo salió. Lo vi cuando De estar se en- iba. Ah, ¿Entendés? Y yo seguía esperando para que me tome la denuncia todo y el flaco ya se estaba yendo. Cuando No, salgo le veo boludo. sacando plata del cajero. no, boludo, es como un sketch de video match, boludo. Me ¿entendés? daban ganas de, ¿sabe qué? O sea, si antes te viene un empujoncito, pero bueno, el Qué chabón loco, salió una hora antes que boludo. yo. Y vos seguías renegando en la comisaría, sí, el maldito sistema que funciona, pero para atrás. Mundo inseguridad, bueno, tocamos mundo inseguridad. ¿Qué más? ¿Alguien tiene alguna preguntita, alguna inquietud, pibe che, que vos tenés algo que quieras saber sobre bazares? ¿Algún consejo? Mundo para que China, ¿querés moneticen tocar? más? ¿Qué Ah, tirá Mundo algo, China. amigo? No, Dale. no. Mundo China, ¿cómo la ves? China. ¿Viajaste a China, Fede? ¿Cómo viajar a China? ¿Y ¿Viajaste? Sí, sí. ¿Vos, Sofi, fuiste? No, yo no, porque Valen tenía 4 meses cuando ¿Vos fuiste fue. con quién? ¿Con tu Con mi suegro? suegro, con mi suegro. Me Bien, llevó mi bien, suegro. con tu Me llevó mi suegro. suegro. El suegro te está llevando a la gloria. O sea, digamos, te está haciendo conocer la verdad de la milanesa. Porque una cosa es vender y otra cosa es ir y ver lo que es proveedores. Tal cual. ¿Cómo fue tu experiencia en China? ¿Cuántas horas de vuelo? ¿Te metes así? ¿Tenemos tiempito todavía, Nachi? ¿O estamos? Queda un ratito, ¿Qué dice queda la un ratito, producción? queda. ¿Tenemos un rato A más? las 5 Estamos serían. con- más o no sé menos. los chicos Excelente. si tienen que retirar. Estamos bien. ¿También? Bien. Ok. Bueno. ¿Qué onda, Fede? Mundo China. A ver, hace como un montón de tiempo que quiero ir a China, que Sí. quiero conocer. Obviamente sé que Sofi también. La fecha, bueno, dio que todo con Balbu ella no podía. Pero nada, decidimos ir y apostar en ese momento. Y nada, mi suegro un genio. Para mí, El chabón tiene conocimientos. O sea, fue adquiriendo habilidades, ¿viste? Como Liam Neeson en el... Y sí. que te dice, tiene ciertas habilidades. es muy hábil en muchísimas cosas. Y algo que tiene bueno también es la humildad que tiene, ¿entendés? Porque no te refrega nada, es un tipo macanudo. ¿Se lo puede traer Eso es Sofi o no, tremendo. no le gusta? Mi papá. ¿Lo sacamos oh, al aire? Y no sé. Me muero, amigo, lo sacamos. Ah, Es me como- encantaría. Y a tu mamá Ojalá. también. Ojalá Hay se que anime. ver. Tu mamá también. la mamá Ojalá se también. anime porque son como la semilla de todo Sí, esto, claramente, ¿no? sí. Amigo, y bueno, llegaste ahí a China, ¿qué onda? ¿Para qué ustedes iban a comprar, a ver qué onda, a pispear? Íbamos a hacer una prueba piloto, él ya había ido a China varias veces, yo no, íbamos a hacer una prueba piloto y a elegir mercadería y si se podía traer, se traía. Bueno, yo estaba enloquecido con ir a China, o sea, estaba cegado, ya estaba listo. Me voy a China, sacó los pasajes, estaba cegado.
como 36 horas, casi 30 horas Uy, entre vuelo boludo. y llegar ahí. La verdad divino igual, la pasé joya. Llegamos al hotel a las 10 de la noche, 8. Acá eran creo que las 8 de la mañana. Sí. Yo me estaba yendo a dormir, Sofi estaba despertando. Claro. Y nada, el otro día arrancamos y a patear. A patear. Siempre me dijo, él es muy grande, hay mucho para ver, hay mucho, te vas a atolondrar. Qué lindo. Nada, empezamos a patear. ¿Y No, fue a esta feria que fueron? ¿Cómo Allá al cantón. no, fuimos al mercado Ibu. ¿Cómo era el dato, Fede? ¿Cuánto tardás en recordarlo? Tiralo. Sí, Nada. eso me lo dijo justamente. Acá, Fede. Eso me lo dijo justamente él. Son supuestamente 4 millones de metros habías dicho, ¿no? 4 millones de metros, eso lo leí directamente. Y él me dijo, para recorrer toda la feria necesitas 2 años, 2 años y medio, Wow. 1 minuto por stand. Tremendo. Están re quemados los ¿Qué chicos. haces 1 minuto por stand? Muy Claro, no te sirve, no Hola, te cansa chau. de nada. Claro, no te cansa de nada. Pero bueno, la verdad que Tremendo. fue muy bueno, estuvo muy bueno. Lo compartimos. Yo quería que él venga. él ¿Cómo no se quería. llama la feria que fuiste? Es un mercado. Es un mercado. el mercado de Ibu se dice. Ibu. Sí. Y ahí hay de todo tipo de. Todos los rubros están ahí Sí, metidos. lo que te imagines. Está de construcción, cualquier cosa. Cualquier Ajá. cosa está todo ahí. Y ahí, digamos, están los proveedores que después vos le podés comprar para hacer importaciones para acá. Sí, Ah, tal cual. excelente. Tal cual. A ver, depende de tu Ibu. rubro y todo. Pero Sí. todo ahí. ¿Eso vas está y lo todo el haces. año? ¿Hay una fecha para ir a visitar ese lugar? No, ¿Qué está sé yo? todo el hombre año. Eso está monetiza. todo el año. Todo el Qué año. buena onda. No. ¿Alguna anécdota en China? ¿Algo les pasó algo? No sé, el Morphy, cualquier cosa. No sé, algo que te haya sucedido. Un mes antes me dijeron que era celíaco. Cuando llegué a Uy, China, boludo. cuando llegué a China le digo a uno de un restaurante, Sintac, No, chino, no, Gluten. le importa nada. no hay nada sin TAC allá. Ah. Literal, no existe el TAC. Le preguntamos a nuestro broker, que habla un poco español, no puede comer harina. No hay nada con sello, decía. No hay nada con sello, allá no existe el TAC. Mirá Wow. vos. Ahora, no quiere comer harina, puede comer arroz. Claro, Claro. Pero el arroz lo pusieron al lado de un pan todo así mezclado y te sacaron el pan. O sea, no sirve. Wow. claro. Claro, claro. No hay celíacos allá. Tremendo. Pero después nada, eso, mucho laburo. No había tiempo para. La tecnología en China, ¿te sorprendió? Hay mucha tecnología. Los autos son todos eléctricos. Cuando me bajé del avión, fuimos andando en un auto que me hacía masajes. No. Ey, me hacía masajes. Qué buena Vos sabés onda que eso. tuviste 20 y pico horas de viaje, te sentaste así y Oh. empieza un cosito a hacerte. Amigo para nosotros, que nos gusta. No, olvídate. Nachín. Boludo, Sí, de una. me sorprende lo que Qué me buena decís. onda. No, muy bueno la verdad. Y la experiencia para mí estuvo buenísima. O sea, me encantó. Qué lindo. Yo ya lo estoy turnando a mi suegro, para ir varias veces, a ver cuándo más podemos ir. Porque Marce, si Bueno. estás escuchando, a ver cuándo vamos. Marce, querido. ¿Te gustó la Qué experiencia? lindo. Sí. Amigo, hay un Sí. mensajito. Angélica Vázquez. Estoy por arrancar un emprendimiento. ¿Cómo arranco con el tema redes? A ver acá los chicos. Wow. ¿Quién empieza? Me parece que es para Sofi la Sí, pregunta. sí, sí. Pero muy para Sofi, ¿no? Bueno, sí, Eh, Sofi, obvio. Y yo te diría que te animes, que pongas tu cara, que salgas a hablar, que pongas tu voz. Y lo que dije hace un rato, ¿no? Que no vendas solo, no sé qué vas a vender, pero que vendas la experiencia, que vendas el cómo usarlo, que vendas como... ¿Qué pasa si vos tenés ese producto? Bien. ¿Qué le va a pasar a tu vida si vos adquirís un producto? Claro. Y que confíes, nada, que confíes en lo que haces, que le Tremendo. pongas amor. Me encanta. Épico. Bueno, la verdad que estamos como para cerrar. Sí, estuvo buenísimo. Lo único que quería decir, porque al final siempre nos vamos por las nubes, nos pasa esto, Sofi, lo de los 2 locales de Berazategui, los 2 locales en Quilmes. Sí. Estábamos, mirá cómo ese date cuenta que nos volvemos acá, viste que las conversaciones vuelan, Sí. fluyen. Entonces, 2 en Quilmes, 1 enfrente del McDonald's que tiene 3 pisos. Sí. A ese vamos a ir. Ay, sí, quiero conocer. El otro en Quilmes, ¿dónde está? El otro en Quilmes está Irigoyen. en Irigoyen 649. Ajá. Esquina Alem. Ajá, excelente. Y después tenemos uno en Bernal. Después tenés el del 9 de julio 18 que está en Bernal. Tremendo. Excelente. Bien. Bien, Ser bien. Bazares, chicos. La rompe. Creo que es un aplauso cerrado para despedirlos Sí. y agradecerles que Gracias la verdad por, que por la paciencia. Un tuvieron placer una paciencia conocerlos. tremenda. Porque Tremendas bueno, personas los dos. tuvimos con unos inconvenientes técnicos, ahora gracias a Dios estamos saliendo y pudimos charlar, conocerlos y bueno, y en serio agradecerles Sí. Ambos dos. Che, Un bien Fede, placer, Fede, Sofi. chicos. Perdón, bien Fede, que era como ahí que Fede no es un quería. toro, es Ojo un toro. Fede influencer, Es un toro. Ojo No, Sofi. no, no, Próximamente, Ojo. Fede, Se ¿por hace qué el no? boludo. Hay que Sí, Tiembla sí, Granados, Fede, papá. Me pongo Fede todo se hace el rojo. humilde. Sí. sí. Tiembla Granados. Nace Sí, influencer, tiene, papá. Claro. Tiembla Granados. Es mi granado, papá. Así que bueno chicos,
Gracias, por creo venir, que chicos. vamos a cerrar acá el programa también. Son las 5 de la tarde. Venga, quiero terminar. ¿Podemos finalizar sí, con sí, este obvio, mensajito obvio, de obvio. Angélica Atención. que nos dice: gracias chicos, hermoso streaming, aguante Vera. Suscribite, Vamos, Angélica. Angélica. Vamos, Angélica, vamos. vamos, Gracias, Angélica. gracias a vos, Angélica. Un beso, Angélica. Gracias a todos por estar un día más. Gracias a Bekim, también nuestro principal sponsor, que Vamos. gracias a ellos A la es todo derecha. posible. Bekim. Y también vamos a sortear algo de Ser Bazares que nos dejaron los chicos acá. Ay, sí, Dos muestren ahí la bolsita. ¿Lo muestro? ¿Cómo A se ver, llama lo que? ¿lo ¿Cómo se llama, Fede? La de Ayúdame. Cocucha, papá. El vaso cocucha. El vaso cocucha, papu, que solamente lo encontrás en Ser Bazares. Lo vamos a estar sorteando esta Ni semana. Coca-Cola lo tiene. Ni Coca-Cola. Claro, papá, lo Claro. encontrás en Ser Bazares. Lo vamos a estar sorteando con nuestros Che, viewers. hay dos, No sé. Sí, hay dos cajas, hay dos Dale, dale, cajas. Se lo sí. quieren quedar. No, no. Mr. Cheque se lo quiso Sí, quedar. Sí, Mr. sí, Cheque. sí, Me lo encanta quiere el chorear. Cheque, como siempre, No, ¿viste? después Dice ahí. paso por Ser Bazar y me compro, estoy al Me todo, encantó. no pasa. Dale, dale. Escuchame, vamos a sortear los dos, Sí, Porque sí. después dicen Por que eso me lo dije quedo al aire, yo. porque si no esto pasaba, papá. Hay dos. Gracias, chicos. ¿Nos vemos mañana? Sí, mañana venimos con Nuri Viene en la la pequeñina. sección de nutrición. Es Sí. verdad. Y tenemos choque cultural mañana también. Le contamos a los chicos que tenemos una sección que se llama Choque Cultural. Lore quedó, Señor. amigo, Lore. Ah, quedó Lore también, Puede quedó venir Lore. Quedó Lore, mañana quedó Sí, Lore. sí, sí, Lore. Que hoy, bueno, se hizo tan largo el programa y que la verdad que ¿Se fue, Lore? hoy teníamos una sección también que es capítulo verde. Pero bueno, fue tan lindo estar con ustedes y compartir y que gracias, compartan su gracias. historia. Huertas para hacer bazares, Lo vamos a hablar con Marcelito. Ojo, Ojo ahí, atento. Obvio, Fede, 100%. ojo ahí, en serio, 100%. Ahí Ya lo está Lore. escuchando. Sí, sí, sí. Bien, bien. Así Ya lo está que escuchando. gracias, chicos queridos. Gracias, chicos, por Gracias haber por venido. Nos todo. vemos mañana. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Gracias. Chau, chau. Chau, Gracias a chau, ustedes. chau.